ocurridos. Cada 15 días, Roberto Muniz y Rubén Navarro te invitan a conocer historias reales de empresarios y emprendedores, inicios, caídas, logros, todo lo que aprendieron en el camino. Porque el mundo empresarial también está lleno de humanidad, coraje y experiencia que inspira. Kilómetros de experiencia, un espacio donde cada historia suma y cada paso deja huella. ¿Nos acompañas? Los martes cada 15 días en radio. Las Tirajanas, Rubén Navarro y Roberto Muniz te suben al auto sin frenos del emprendimiento. Destino, las historias más épicas, reales y por supuesto accidentadas de empresarios que han vivido de todo. Nuestros invitados no vienen a presumir sus logros, bueno, tal vez un poquito, sino a contar cómo sobrevivieron a los baches del camino. Aprendieron a cambiar llantas en marcha y salieron más fuertes, más sabios. Los martes, cada 15 días en radio. Las Tirajanas, Rubén Navarro y Roberto Muniz te suben al auto sin frenos del emprendimiento. Destino, las historias más épicas, reales y por supuesto accidentadas de empresarios que han vivido de todo. Nuestros invitados no vienen a presumir sus logros, bueno, tal vez un poquito, sino a contar cómo sobrevivieron a los baches del camino. Aprendieron a cambiar llantas en marcha y salieron más fuertes, más sabios. Los martes, cada 15 días en radio. Las Tirajanas, Rubén Navarro y Roberto Muniz te suben al auto sin frenos del emprendimiento. Destino, las historias más épicas, reales y por supuesto accidentadas de empresarios que han vivido de todo. Nuestros invitados no vienen a presumir sus logros, bueno, tal vez un poquito, sino a contar cómo sobrevivieron a los baches del camino. Aprendieron a cambiar llantas en marcha y salieron más fuertes, más sabios. Más sabios. Buenas tardes, bienvenidos a Kilómetros de Experiencia, el programa donde cada historia suma, cada paso cuenta y cada experiencia inspira. Les habla Roberto Muniz junto a mi compañero Rubén Navarro en este espacio dedicado a las vivencias reales de autónomos y empresarios, personas que como tú un día decidieron a dar el paso de emprender. En cada programa conocemos sus comienzos, celebramos sus éxitos y por supuesto aprendemos también de sus fracasos, porque de cada tropiezo nace una gran enseñanza. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña un asesor fiscal que nos ayudará a aclarar muchas de las dudas más frecuentes a la hora de iniciar un proyecto y también un emprendedor que está a punto de dar sus primeros pasos, con miedos, ilusiones y muchas ganas de avanzar. Prepárense para un programa lleno de aprendizaje, inspiración y sobre todo realidad emprendedora. Esto es Kilómetros de Experiencia. Comenzamos. Las Tirajanas, Rubén Navarro y Roberto Muniz te suben al auto sin frenos del emprendimiento. Destino, las historias más épicas, reales y por supuesto. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Tarde de diciembre, se viene el fin de año. Tarde de diciembre, se viene el fin de año, fiestas de empresa, Y fiestas, y jolgorio, juerga y Bueno. pasarlo bien un poquito, que también hace falta, no solo todo es trabajar. No hace falta, este año hace falta dejar muchas cosas en el 25 y empezar el 26 con la Desde mochila. cero, cerrar cosas y empezar desde cero, ¿no? Sí. Pero bueno, pues mira, hoy
Lo decías en la presentación, tenemos unos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Antonio Martín, es el director ejecutivo de asesoría fiscal Vélez Martín, que son una de las firmas de referencia en el ámbito fiscal y contable, con más de 40 años de trayectoria, asesorando a empresas y emprendedores. Antonio destaca por su visión estratégica, su capacidad para simplificar lo complejo y por acompañar a los negocios en cada etapa de crecimiento, y te lo digo por propia experiencia. Un invitado perfecto para entender el presente y el futuro del emprendimiento desde el punto de vista profesional, o sea, un empresario de envergadura. Y por otro lado, Un empresario que asesora empresarios. que asesora a empresarios. Ahí está, sí señor. Y por otro lado tenemos todo lo contrario, Alejandro Navarro, joven emprendedor que está dando sus primeros pasos en el mundo empresarial y que ya prepara el lanzamiento de su nuevo proyecto, KMC, un proyecto con identidad fuerte y una mentalidad basada en la mejora constante, la disciplina y el desarrollo personal. Alejandro representa esa nueva generación de jóvenes empresarios y emprendedores que tienen ambición, visión y ganas de construir algo propio desde cero, mucha ilusión, pero necesita de gente y personas con experiencia como Antonio. Que lo guíen. Un poquito. Que lo guíen. Uh-huh. Con lo cual verás que tenemos a dos perfiles distintos, dos etapas de emprendimiento, pero con un mismo objetivo. Ambos, crear, crecer y aportar valor. Bienvenidos Antonio y Alejandro. Muy buenas tardes. Un placer de tenerlos aquí. Hola, muy buenas. Buenas tardes a todos y gracias a Roberto, a Rubén y a Carmina. Sobre todo a Carmina, que no nos han... Carmina, bueno, ya que Antonio fue cortés contigo, Carmina. Muy buenas tardes, Carmina, en los mandos de la radio. Porque Hola, Carmina. es el único cortés, ¿sabes? En este... A los mandos de la radio, doña Carmina nos presentará todo lo que es las redes sociales, la forma de comunicar. Si hay alguien que quiere preguntarle cosas a Antonio, si hay alguien que hoy quiere... es el momento. ¿Sí? Si hay alguien que quiere decirle a Alejandro, oye Alejandro, estás loco lo que vas a hacer mi niño, en la que te estás metiendo, o identificarse con él y decir, oye Alejandro, qué bueno que ¿Yo quiero hacerle algo parecido? Sí. ¿Cómo pueden hacerlo, Carmina? Bueno, pues lo pueden hacer a través de directamente nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de nuestro WhatsApp, que es el 661-033-466, y pueden hacer todo tipo de consultas. Aprovechen que está Antonio aquí y podemos aprovecharnos, y también Alejandro tiene la oportunidad de contarnos el que no está loco, que tiene que hacerlo. Está en edad de hacer cosas. Bueno, pero lo que sale y lo que no en el camino se quedó. Pero tiene la hermosa locura de los 19, 20 años. Pero está bien. Es que a ti te pasó hace tanto eso ya. Claro, ya no me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando tenían 20 años que hacías? Sí. ¿Qué hacías, Carmina? Bueno, hay cosas que no se pueden contar. Estaba estudiando la carrera, vamos a empezar por ahí. Bueno. Y en segundo lugar, estaba sobre todo muy metida ya en el mundo de la radio, así que hacía mis pequeños pinitos en los 40 principales con 20 años. Coño, mira. Y sí, así empezamos. ¿Ves? No como tú, Robert, que con 60... Estoy empezando. Te das cuenta que nosotros hemos empezado tarde. Y luego me dedicaba mucho al folclore, porque a mí me gusta mucho el folclore y bailo en un grupo, bueno, ahora no puedo, pero... Es cierto, en un grupo folclórico, así que sí que me acuerdo. Me gustaría ver una de esas fotos tuyas de joven en el grupo folclórico. Un día las vamos a buscar. Pues es la misma cara, churri, no solo que tenía el pelo largo. Bueno. Ahora me ha dado por rapármelo, cosa que el pelo crece y ya está, es solo pelo. Eso lo dices tú. Bueno, también es dices tú, mira, no crece mucho ya. Voy a explicar, no salgo la cámara, está muy bien que no salga, pero aún así, este rapada no empezó sale porque por no te pinchas en la cámara. O sea, si te pinchara salía. No, déjalo. Pero es cierto que este corte empezó por un corte solidario y la persona con la que yo me rapaba el pelo pues ya tiene una melena fantástica y yo sigo rapándome el pelo. Bueno. Mira, que tengo a mi amigo Ismael aquí, amigo tuyo. ¿Qué quiere, Ismael? Molestando como siempre. Dice, y ya te echaron del programa del fútbol, ya no lo hace. Le digo, no, ayer fue festivo, jugaba a Las Palmas a la hora del programa. Pero él siempre está dando por... Siempre molestando. Bueno, a ver, tenemos estos dos invitados de excepción hoy y yo tengo muchísimas preguntas en el tintero. Supongo que nuestro nuevo emprendedor también tendrá muchas preguntas porque debe de aprovechar la situación. Y todos aquellos que quieran también hacer preguntas a nuestro asesor fiscal, una persona con 40 años de experiencia que puede asesorar y puede un poco orientarnos, sobre todo a saber cómo y dónde no hay que hacer las cosas y dónde no meterla para no meter la pata. Buenas, Antonio. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Veo que hay un 2 para 1 aquí en este partido. Aquí hay un 2 para 2. Un 2 Está para 2. marcado. Ahí vamos. Le haremos preguntas para los nuevos, las preguntas Sí. que no hicimos nosotros cuando empezamos, Cuando empezamos. pero bueno. Cierto. Pero bueno, cuéntanos un poquito, Antonio, cómo naces tú como asesor fiscal, cuánto tiempo, cómo se te dio por esto, ¿Cómo era el Antonio de joven antes de ser asesor fiscal? cómo Bueno, llegaste queremos a la saber universidad, todas esa esas parte, venga. Sí. Pues sí. muy peludo, con mucho No como pelo. Carmina, ¿no? Hoy también, en estos años, pero hubo un tiempo con el pelo muy corto. Ujú. Pero bueno, empezamos muy jóvenes en este proyecto y estando en la universidad ya teníamos en la cabeza que íbamos a emprender, y en cuanto tuvimos la oportunidad, que fue meses después de Espera un segundo, estamos pidiendo Sí. A ver, ¿ahora? y- ¿Ahora? Sí, ahora. Sí, y automáticamente decidimos emprender y montar en un localcito. Empezamos en Chamán, ¿Pero qué estudiaste? Cuando eras jovencito, Ciencias Empresariales. ciencias empresariales. O sea, ya desde el primer momento tenías claro de joven que querías Sí, tener algo que ver con tuve el mundo una empresarial. experiencia que me marcó muchísimo con 15 años, 14, casi para 15, que mi padre, por razones familiares, tenía una hermana en Venezuela y tuvo que ir a ayudarla. Tuvo una enfermedad importante y tuvo que ir un mes y medio, 2 meses, y con esa edad me tuve que quedar al frente del negocio. ¿Qué negocio tenía tu padre, Antonio? Bueno, comercializaba en aquel entonces cervezas extranjeras y nacionales, la Carlsberg y la Tropical, y tuvimos que quedarme al frente de ese negocio con esa edad y controlar a 2 empleados y a los clientes. Y bueno, a mí me marcó mucho, ¿no? Me gustó muchísimo la experiencia, me veía en ese papel. Y yo creo que eso me motivó desde un primer momento a trabajar para uno mismo, ¿no? Y en cuanto tuvimos la oportunidad en el trayecto del estudio, ¿no? Pues decidimos que íbamos a montar el negocio. Mi esposa vino, ella tuvo una experiencia mientras yo ayudaba a mi padre, mientras estudiaba también. Ella tuvo una experiencia en una asesoría en aquella época. Y también fue un impulso, claro, lógicamente fue un impulso importantísimo, ¿no? Y ahí nos lanzamos de cabeza. ¿Conociste a tu mujer en la universidad o en el trabajo? Un poquito antes, con antes. 16 años la conocí y hasta ahora. ¿Y qué le pasa a un chaval cuando tienes esos 15, 16 años y de buenas a primeras, conozco un caso, además un amigo de Alejandro también, que de buenas a primeras se encuentra con que tiene que llevar un negocio que no tiene experiencia ninguna? ¿Qué fue lo primero qué fue lo que más te costó? O sea, ¿qué recuerda aquel momento? Que cuando te ves tienes que llevar algo que no has manejado hasta ese momento y... La verdad que recuerdo que en aquella época no sentí un peso cuando realmente mi padre me dio la responsabilidad, porque yo seguía inclusive yendo a clases y salía de clases y me iba al negocio, ¿no? Y realmente no sentí un peso. No sentí un peso, sino ni siquiera lo vi como una oportunidad en aquel entonces, sino que era lo que tocaba. La responsabilidad me decía que tenía que ayudar y lo tomé como algo natural. Pero sí que en el proceso de esos 2 meses sí vi que me sentía muy, muy a gusto dirigiendo a los 2 empleados, hablando con los clientes. Me sentía muy a gusto y eso pues me hizo pensar ya en aquel entonces, con 15 años, que yo me iba a dedicar a trabajar para mí mismo, ¿no? Y después surgió, lógicamente, la oportunidad. Ahí estudiando básicamente la EGB o terminando la EGB prácticamente, ¿no? No. Ahí yo creo en aquella época, quinto, sexto, COU era cuando estaba el bachiller superior, superior, y yo creo que estaba a las puertas ahí más o menos, ¿no? Pero es un dato interesante, ¿no? Sí. Porque solemos comparar las generaciones, ¿no? Aquí tenemos 2 generaciones claramente marcadas, la nuestra y Alejandro, pero en aquel entonces era más natural que colaboráramos con nuestros padres. Ahora parece, no digo que sea el caso de Alejandro, que aparte yo conozco un poco,
Pero ahora parece como que solamente estamos obligados a dar, nuestros hijos solo reciben. A la hora de dar, bueno, sí, lo dan, lo hacen, pero en aquel momento no había no se pensaba, había que hacerlo y punto, no se analizaba mucho, sí, ¿no? efectivamente era algo natural. Lógicamente con 15 años, yo con anterioridad, desde los 12 años, 11 años, yo recuerdo que los sábados me encantaba ir a ayudar a mi padre. O sea que mal dicho, mamabas ya el negocio Sí, desde los 12 años. Claro, claro. Hacía lo que podía, lo que me tocaba en esa edad. Y si me podía echar una caja al hombro, pues me la echaba. Cuando llegó el momento de poderme la echar, me la echaba. Y cuando llegó el momento de 2 cajas, 2 o 3 cajas, ¿no? ¿Qué tipo de negocio tenía tu papá ahí? Era una distribución, lo que hoy es una distribuidora de cervezas internacionales, ¿no? Mira. Y nacionales también, en este caso la Tropical y la Carlsberg, ¿no? ¿Cómo se llamaba la empresa de tu padre? No, era persona física. Era persona física. Él actuó como persona física. Y ahí física. nace una primera pregunta por el asesor fiscal. Sí. Con 15 años hoy, sí. ¿puede trabajar un chaval en una empresa de cerveza, distribución de bebida alcohólica? Pues no. No puede, ¿no? Hoy no se puede. Ni siquiera por la edad podría trabajar, lógicamente. No podrías darlo de alta ni nada, lógicamente. Lo de él ya está prescrito. Yo prescribí ya. Entonces, estás trabajando con tu padre, le haces esa sustitución durante un periodo de tiempo, con 15 años, te salta ahí un poco la chispa del mundo empresarial, ves aquello, te gusta un poco el tema de dirigir, echarte la caja al hombro, además se te pone la sonrisa porque recuerdas aquellos momentos y aquello que es trabajo ahora son como anécdotas bonitas de tu infancia, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Ya ves que aquello te gusta y decides tirarte por el mundo empresarial a la hora de ir a la universidad? ¿O no, realmente, ¿qué ocurre? Realmente fue una casualidad, porque yo no tenía claro lo que iba a hacer, ¿no? Uh-huh. Pero Pino sí tenía claro, ya éramos novios en esa época. ¿A qué edad empezaste a...? 16 años con Pino. Y entonces ya tocaba decidir. Y ella lo tenía claro. Ella quería estudiar medicina en aquel entonces, uh-huh, pero no se podía permitir estudiar medicina. Las becas no eran las que eran las que eran en aquel entonces y no podía estudiar medicina y tuvo que renunciar. Y entonces ella decidió estudiar empresariales. Uh-huh. Y yo en ese momento pues lo vi más claro todavía, ¿no? Pues me sigo lo vi más claro y nos metimos los dos en empresariales, ¿no? E inauguramos la sede de Tafira. El primer año que... La Universidad de Tafira. El único centro que había era el de Ciencias Empresariales. ¿Eso fue en el año aproximado? Buah, ya para fecha soy malo, la verdad. Bueno. Pero sí, hace ya muchísimos años, ¿no? Y qué cambio, ¿no? De ciencia, de lo que es medicina, que va por otro ramo distinto al de ETA o al de... Claro, ella, en el caso concreto de ella sí, pero es que las situaciones de las familias que tenían menos recursos que otras, pues lógicamente... Y antes la universidad no es como ahora, claro, no era tan accesible como ahora. No, y aquí en Gran Canaria teníamos pocos centros, es decir, la mayoría de los centros los tenías en Tenerife, ¿no? Cierto. Acuérdate de que a posteriori vino la universidad en Las Palmas ya, ¿no? Claro. Sí, ahí empezó ya la de informática, teleco y todas estas ciencias del mar. Pues bueno, vamos conociendo un poquito a Antonio, pero bueno, ¿sí? Pero vamos a darle paso a la juventud también, ¿no? Uh-huh. Alejandro, con 16 años, Antonio ya tenía novia. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene Alejandro? 20 y sin novia. 20 y sin novia de momento. Bueno, yo sé que alguna cosa, algún trapicheo has hecho por allí. Pero bueno, cuéntame, Alejandro, ¿estás estudiando? Con 20 años ya algunos trapicheos. Tiene que haber hecho, sí. No me hagas que yo... Tírale. La mamá me ha contado alguna cosa. Ale, ¿estás estudiando? Sí, ahora mismo estoy estudiando criminología, pero también me dedico a invertir como trader. Y por otro lado tengo el proyecto de KMC, que es lo que más le estoy enfocando tiempo ahora mismo. Bueno, trata de enfocarte en la criminología y lo otro va acompañando. Pero bueno, criminología, una ciencia importante. Sí. ¿Y qué rama de la criminología? No, es criminología básica. Yo te lo digo por ignorante, porque a mí criminólogo está el CSI de la película, está el abogado, está el policía, tal. O sea,
¿Tú qué quieres ser? No, el objetivo es Forense, ya más complejo, más feo. sacarme la carrera de criminología y después entrar como policía, pero como inspector. Entonces entras con un cargo superior gracias a tener mira, un... ese cuento lo entiendo, porque mi hija está haciendo empresariales porque quiere entrar a la policía, que le va muy bien las matemáticas. El otro día dice, papá, me interesa la parte de delito financiero. Ah, bueno, mira. Pero también con la misma postura. Y le digo, ¿por qué no entras directo a la policía? No, porque a mí no me va a mandar cualquiera. Yo voy a entrar con un cargo en la universidad porque quiero, más o menos van por ahí, ¿no? Eso es. Entonces, ¿y te gusta? ¿Te apasiona el mundo de la criminología? Sí, la verdad es que siempre me ha gustado desde pequeño con las películas. Siempre yo he dicho que yo quería ser criminólogo de mayor. ¿No te gusta ser el de Vision Miami? ¿Cómo era el de Miami? ¿Cómo era? El de Horacio Kane. Horacio, bueno, sí, eso. También. Pues bueno, y empieza, ¿cómo te nace eso de las redes sociales? Que después nos contarás qué es lo que quieres desarrollar ahora mismo. Pues la verdad que lo de las redes sociales comenzó gracias al trading, porque cuando empecé en el mundo financiero, que por ahora soy un novato, me di cuenta que lo que más tenía que forzar era mi mentalidad y mi disciplina. Entonces eso me llevó a tener una vida y un estilo de vida muy, por así decirlo, muy sano, muy disciplinado. Esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que no tengo que hacer. Que verdaderamente es fácil de diferenciar, pero que mucha gente no lo tiene en cuenta. Entonces, gracias a eso me di cuenta de que llevo una vida bastante encaminada al desarrollo personal y me propuse transmitírselo a la generación de hoy en día, que creo que sería de gran ayuda. Vale. Él empieza de pequeñito, por lo que ya me ha comentado, y sé, criminólogo, que quería ser criminólogo. Pero yo lo que quiero preguntar es, ¿cuándo te salta la chispa de decir, vale, yo quiero ser criminólogo, pero aparte de eso, yo me quiero meter en el mundo empresarial? ¿Cuándo ese cambio... ese cambio, ese punto de inflexión de decir, voy a también buscar, investigar otras vertientes, y eso ha ido derivando en 3 cosas más, por lo que yo sé, la criminología, trading, tu nuevo proyecto y encima trabajas en una empresa. A ver, todo comenzó verdaderamente porque, hombre, tenía 15, 16 años, bueno, 16 a 17, y entonces tenía esa chispa de querer ganar dinero rápido, como lo que tú ves por Instagram o por redes sociales. Entonces, claro, quería saber cómo, y no sabía cómo. En ese momento habían demasiadas cosas y no sé, pero gracias a un amigo que se llama Tao, pues como que vimos el trading y nos interesamos bastante. Él fue el que me lo enseñó, me acuerdo una tarde que fue el día de carnavales. Entonces, antes de estar disfrazándonos, va y me explica eso y yo no tenía ni idea. Pero explícanos, ¿qué es eso? Porque la gente le habla de trading y es como si... Vale, si tú le dices cripto todavía, pero el trading es trading es como comparar 2 monedas. Ya puede ser el euro y el dólar. Y entonces, la diferencia que tiene cada una, pues con la diferencia que tiene, se llaman divergencias. Entonces, la diferencia que tiene... sube o baja la gráfica. Entonces tú ganas en base a, por así decirlo, si aciertas el movimiento. Aunque no es algo parecido, entiendo que es algo similar para que la gente nos pueda entender a la bolsa, más o menos. Es operar en bolsa, pero a corto plazo. Ajá. Se puede decir así fácil. Y eso te lo explica tu amigo claro. Antes de salir de fiesta en los carnavales. Claro, y entonces ya le empezamos a dar vueltas al tema y poco a poco nos quisimos meter en el mundillo. Y ya tenía ese gusanillo. Entonces, pasaron años, llevo casi 2 años ahora en febrero. Y claro, después de tener esa experiencia y ver todo el dinero que se podía ganar, yo me quedé pensando y dije, vale, esto tiene que salirme bien. No sé cómo, pero tiene que salir bien. Algo que sea externo, que sea diferente y no un trabajo convencional. Entonces, fue por eso, fue por la necesidad no la necesidad, sino las ganas de querer hacer algo por mí mismo y de todo ese encamino a eso. Todo tiene sentido. Y del trading pasé al desarrollo personal porque es lo primero que te dicen. Pero en la parte de trading no has sido autodidacta. ¿Has hecho alguna formación? ¿Has hecho alguna inversión en formación? Sí, he hecho solo
una formación. Bueno, ahora estoy haciendo la segunda, que es de macroeconomía, pero la primera era de trading básico de... Iniciado. Sí, es decir, de vamos a llamarlo las formas de las velas y más o menos un patrón que pues suelen seguir para adivinar esos movimientos. Ahora, Antonio, para contarle a Alejandro, el mundo cripto, el trader, están pañales todavía legalmente, aunque ya nos empiezan a meter mano, porque hasta hace poco era una porque bueno, tengo en la nube la moneda, tengo tal, fiscalmente no. Nadie controla. No tal, pero ya Hacienda empezó a meter mano ahí, ¿no? Bueno, sí, Hacienda va en la Hacienda española de cuando nosotros empezamos en el asesoramiento tributario a hoy, que en aquella época existían lo que eran las evaluaciones globales y se pagaban por sectores y se reunían y decidían lo que pagaba, cómo distribuían esos impuestos a hoy, que se ha convertido en una de las agencias estatales de referencia en el mundo, no solamente en Europa, pues lógicamente controla todo este tipo de movimientos, ¿no? Y entonces, pues, lógicamente lo que hay que hacer es declarar esos movimientos y punto, ¿no? Pero eso lo declaras cuando lo convierte o lo baja o lo saca de la moneda. Cuando monedero, obtienes un rédito en la venta, y a partir de ese momento nace la obligación de declarar esos beneficios, ¿no? Y una pregunta que me surgía es, ¿hay algún margen, es decir, algún dato específico de cuándo debes de empezar a declarar? En las actividades empresariales no. En las actividades empresariales desde el primer euro tienes que declarar el beneficio que tengas en el negocio o la pérdida que tengas en el negocio. Vale, pero él es un joven. Supongamos que deben haber ahora escuchándonos muchos chavales de 18, 19, 20 años que el abuelo le regaló 500, 1000 euros, la abuela, el abuelo, un cumpleaños, lo que sea, y se me voy a meter en el mundo trader, voy a comprar monedas, voy a empezar a especular en el mundo cripto. Yo creo que ahí va un poquito la pregunta de él, ¿cuándo ese chaval va a pagar impuestos? Porque si no trabaja... Bueno, cuando tenga rendimientos, es decir, si él inicia una actividad hoy, mañana o cuando sea y tiene en un espacio temporal determinado, en este caso el año, obtiene rendimientos, esos rendimientos tiene que declararlos en el impuesto de ese año que se paga normalmente en el mes de junio del año siguiente. Uh-huh. Pero sí, lógicamente, cuando obtiene réditos. Pero no es una empresa. Él no es una empresa. Bueno, un chaval en casa que jugó un poquito con dinero que tenía y dijo, oh coño, y ahora mira qué bien me fue, me gané pues 2.000 euros. Tendrá que declarar esos rendimientos de capital mobiliario, no como actividad empresarial, sino en otro capítulo, que en este caso son las de capital mobiliario, ¿no? Hay que informar. Siempre hay que declarar. Hombre. Hacienda somos todos. Antonio, nos quedamos en la parte de que, bueno, empezaste a estudiar la carrera. ¿Y qué recuerdas de aquellos tiempos, de aquel momento? O sea, ¿tenías el objetivo? ¿Empezaste ya a montar el negocio antes de terminar la carrera? ¿Cómo empezaste a funcionar ya estando en la universidad con Pino? Que, por cierto, un saludo a Pino. Ya teníamos en la cabeza. Es decir, todo confluía. Ella estaba en un despacho profesional trabajando, ya tenía ciertas responsabilidades. Trabajaba y estudiaba. Trabajaba y estudiaba. Ya tenía tenía responsabilidades sobre departamentos concretos dentro de la empresa. Era muy buena en el ámbito que estaba ejerciendo ya la profesión. Uh-huh. Y lo vimos claro, o lo vi claro en principio yo, se lo trasladé a ella, que no, lógicamente no tenía... En este caso, su familia no tenía, digamos, experiencias en el ámbito empresarial cercana. Y bueno, pues al final, cuando terminamos, nos decidimos y nos lanzamos a por ello. ¿Donde montasteis la empresa ya se llamaba Asesoría Vélez Martín o tenía otro nombre inicial? Sí. ¿Alguna anécdota un poco de aquellos comienzos, aquellos inicios? Empezamos en un local de mi padre en Chamán. Ajá. Es decir, no pagábamos alquiler y allí nos lanzamos, pusimos 4 mesas. De una vivienda que tenía cerrada, cogimos una parte de la vivienda porque no necesitábamos más y allí fueron los inicios de Vélez Martín, ¿no? Y si recuerdas, ¿cómo fue la experiencia, vuestro primer cliente? O sea,
quién fue a visitar ese cliente, esa captación inicial de ese primer cliente, esa experiencia. Coño, arrancamos. Antes de eso hubo que tomar decisiones. Cuenta. Porque había que Porque hacer... son las mismas que va a tener que tomar, creo, nuestro invitado. Bueno, la sociedad ha cambiado mucho y ella Ujú. acepta ese tipo de situaciones que posiblemente antes no las aceptaban. Que fue que yo tenía el pelo muy, muy largo. Más que ahora. Sí, muy, muy largo. Y entonces decidimos que si yo tenía que salir a la búsqueda de clientes, Iba a ser pues complejo. tenía que cambiar la imagen, Vale. ¿no? Y el cambio fue radical de un día para otro. O sea, Y más en ese tipo de negocio, ¿no? claro. Sí, por supuesto, Estamos hablando por de que Sí, hace 30, 40 años atrás, una persona le iba a dar sus números, sus proveedores, sus acreedores, su banco, su tal, a un peludo. ¿Sabes cómo le llamaba a eso la abuela? Textual, ¿Sabes cómo le textual. llamaban a ese tipo de, en aquel entonces con aquella mentalidad, a ese tipo de gente? Yo tengo un amigo íntimo, le decía el grifiento. Dice, ¿y el grifiento este quién es? Se utilizaba mucho en esa época, sí. ¿Eh? Se utilizaba mucho el término en esa época. Claro, pero era bueno, yo creo que ahora ya ha pasado, pero eso como hace Ya 8 o está. 10 años, un camarero cuando iba a hacer la entrevista, si estaba todo tatuado, pues Claro. era complejo. Efectivamente, Hoy, sí, sí. yo creo que Hoy hoy es normal. no hay camarero que no esté tatuado. Lógico. Ni policías, ni guardias civiles, ni Pues nada, todo el mundo. pasé de un día a otro ¿Con coleta? No entiendo, ¿no? sí, y a salir a la calle con traje, corbata y a la búsqueda de clientes. Y ¿Cuál así fue el empezamos. primero? ¿Qué pasó? El primero. ¿Quién fue? Ya realmente no lo recuerdo, pero sí, de los primeros fue una pequeña constructora de un familiar cercano por parte de mis Ujú. tías que realmente confió en nosotros, tan jóvenes, y esos fueron los primeros, digamos, clientes de entidad ya que Ya, empezamos por eso te iba a decir, y una coger, empresa ¿no? constructora, porque yo pensaba, bueno, una peluquería, No, y en minimarket, una cosita así, pero ya una No, en empresa constructora ya... aquella época era un negocio importante, ¿no? ¿Y cómo era la Funcionaba bien. contabilidad de aquella, o la parte contable de aquella? Porque no había, pues, tener un ordenador costaba medio millón de pesetas. Eran libros O sea, de verdad, ¿no? no creo, no arrancarías con un ordenador. O sea, Casi ¿cómo manual, era? y se empezaban a informatizar las contabilidades en ordenadores que tenían unos disquetes que daban muchísimos problemas, 5 1/4, 3,5. Se efectivamente. doblaban, Los se cinco perdía la Mario, información. sí. Era increíble, es decir, vivir toda esta época, todos estos años con los cambios que han habido tan grandes, ¿no? Instalar un software a hoy con la ¿no? inteligencia artificial, impresionante, ¿no? El cambio. De eso te preguntaremos más adelante. Alejandro, mira, diciendo, están hablando del Abaco. El Abaco. Ese era el Abaco informático. Yo creo que lo conoce, pregunta. Sí, probablemente, Sí, pero sí, en algún concurso de eso estuve. me suele ser muy normal que a los 20 años sepan lo que, bueno, un pendrive, vale, pero un zip, un CD, un tal. Sí, ya lo de comprimir, a menos que sea para enviarlo, ya no lo usa. Con los pendrive de 200 gigas. Pero, ¿ves? Aquí estamos, ¿no? Los dos mundos antagónicos, ¿no? Uno empezando con la informática más que en pañales. En pañales total. Y el otro a todo tren con la informática, las redes, la IA, la tal, no sé qué, la prima de la IA que se vendrá dentro de 2 años, De hacer las declaraciones de renta en máquinas de escribir, En máquinas de escribir. con papel calco para las copias. Mi madre. Bueno, Alejandro, tienes tus proyectos. Mi pregunta a ti y a muchos jóvenes emprendedores. Cuando decides montar este nuevo proyecto, arrancar este nuevo proyecto, estás de una parte, digamos, más personal, trabajando en una empresa por las mañanas. Tienes que arrancar. ¿Cuál es el momento? ¿Cuándo estás esperando para decir, oye, voy a montar ya yo una empresa con mi nombre? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿sabes cómo hacerlo? Bueno, no sé cómo hacerlo. Y arrancar como tal, estamos en el proceso, estamos organizando todo. Queremos sacarlo en el momento exacto, pero verdaderamente es cuestión de tiempo. Uh-huh.
Y simplemente, o sea, pero no entendí la primera pregunta, o sea, ¿arrancar en qué sentido? ¿Cuándo es el momento de decir, oye, esto ya empieza a tener una consistencia, el proyecto KMC, como antes nos contaba, la parte de trading ya va dando sus resultados? Cuando tú, lo que antes le comentábamos a Antonio, cuando la chispa de decir, venga, voy a montar ya una sociedad o una empresa o un autónomo, es decir, ¿cuál para ti, desde tu vista, estamos hablando de tu vista emprendedora, juventud, que todavía, digamos, la parte legal, que eso entraremos ahora un poquito más a fondo, y claro, y muchos jóvenes como tú, pues quieren tener ese emprendimiento, pero realmente no saben cómo dar el paso a montar, qué monto? Entonces, eso es un poco lo que también ahora le preguntaremos a Antonio, es decir, ¿cuándo es el punto que tú te sientas cómodo para decir, ya es el momento de montar yo la empresa o sigo como voy? ¿Cuál es esa? ¿Cuándo sería ese momento para ti? A ver, KMC ahora mismo es un movimiento de desarrollo personal para que la gente mejore y tenga mejores hábitos, y después está KMC Level, y esa es la aplicación que estamos desarrollando con mi compañero Cristian. Y como es una aplicación, más o menos lo mido en usuarios. Si de repente veo que tiene 100 usuarios la aplicación, con el precio que le vamos a poner, que no es muy elevado, pues ya veo que va teniendo resultados y ya me planteo el hecho de hacer algo más formal. Antonio, una empresa, un chaval que haga hoy en día una aplicación, que tenga un sistema de suscripción, ¿debe darse de alta? ¿Cuál sería? O todavía no? ¿O desde el momento que ya cobre los primeros asociados al principio ya tiene que estar dado de alta de alguna manera? Es decir, vamos a hablar de la parte legal, es decir, ¿dónde estarías perfectamente cubierto para no cometer ninguna ilegalidad o no encontrarte con una sorpresa el día de... O sea, ¿cómo? Ya él empieza a organizar, por lo que veo, medios y a generar ingresos, y ya lógicamente a eso hay que darle, empezar a pensar en darle forma, ¿no? Y es que realmente tiene la obligación de empezar a declarar esos ingresos que empieza a generar, ¿no? Como primer paso debería plantearse qué modelo, bajo qué modelo va a realizar la actividad económica, si uno como empresario individual, a través de una RL o a través de una sociedad limitada, y plantearse también si tiene, como paso previo a todo esto, yo le preguntaría si ha trabajado la idea de negocio, si la tiene en papel o lógicamente está definida esa idea de negocio, si ha hecho un plan de negocio, si ha hecho un estudio de un plan de viabilidad, si tiene un pequeño plan de marketing, es decir, que no se lance a ciegas al desarrollo de una actividad económica, sea la que sea, profesional o empresarial, sin antes dar esos pequeños pasos, ¿no? de ocuparse de esas cosas importantes, porque muchas veces detectamos que muchos autónomos se tiran de cabeza, que está bien, pero que les falta o algo de consultoría o formación o formarse ellos mismos para desarrollar su plan de negocio, su pequeño plan de marketing y dejárselo ver a otros empresarios que tengan en su ámbito, o si tiene la oportunidad algún asesor o consultor, para que les dé su opinión y los pueda ayudar o orientar en esos primeros pasos, ¿no? Porque ese plan de negocio, ese plan de marketing, una persona que, te pongo un ejemplo, ¿no? Un señor que hace muy buenos pasteles, una señora en su casa, un señor, hace muy buenos pasteles en su casa, fantástico, y dice, voy a montar una pastelería. Cojo un local, lo alquilo, mira qué bien, me costó solo 300 euros el localcito al principio, monto la pastelería, bueno, 300 por decirte, digo, fácil, bueno, es el local de tu primo que te lo alquila. Sí, y sanidad, a eso voy, y lo monto. Ese plan de negocio, ese plan de tal, ¿quién es la persona que te puede ayudar a desarrollar eso para ver lo que tú has dicho antes de arrancar con todo? ¿Cómo hago? Pues dirigirte a, si no tienes nadie alrededor de tu familia que te pueda echar una mano y que tenga esa experiencia en gestión o esa experiencia empresarial, pues lógicamente
acudir a un consultor y que te pueda echar una mano, ¿no? Hoy, lógicamente, se tiene la accesibilidad a este tipo de cuestiones es muy grande. Es decir, si tienes un poquito de cabeza para estas cosas, las redes, la inteligencia artificial te puede ayudar a dar esos primeros pasos, a recibir esa primera orientación, ¿no? Y después ponerlos en manos con lo que hayas podido desarrollar, ¿no? Pues ponerlos en manos de un profesional para que te opine, te dé tu opinión sobre el desarrollo de... La idea es que esos futuros y nuevos empresarios no deben de tirarse a la piscina porque sean muy buenos en algo, que sí está bien, pero sí tener un plan de desarrollo, o sea, una serie de números y saber qué es lo que tienen que pagar, ¿no? Que es lo que tú decías antes, hay que meter esto, hay que meter lo otro. Es decir, poder saber lo que tienes que pagar para saber lo que te va a quedar y cuánto tienes que facturar para mantener eso. Está claro. Ahí, esa es la parte que yo creo que todos con esa motivación o esa energía, con esa gana de hacer cosas, se tira uno a la piscina, pero esos números no los hace. Sí. Y luego es cuando te llevas el batacazo, ¿no? Sí. Eso no te garantiza nada, tan siquiera que tengas esos planes desarrollados, pero sí que minimizas el efecto, ¿no? Y sabes pues, en un momento determinado cuándo te debes retirar o cuándo no te debes retirar. Y si fracasas en un primer proyecto, pues vamos a por el segundo. Y si fracasas en el segundo, vamos a por el tercero. Pero que no tengas una losa excesivamente grande detrás que no te permita dar el segundo paso, ir a por la segunda oportunidad o por la tercera oportunidad. Uh-huh. Es decir, que los pasos hay que darlos con mucho sentido para que no comprometan tu futuro del todo, ¿no? Pero a mí hay algo que quiero aclarar, o quiero que aclaremos. Sí. Porque estamos hablando de Alejandro y del mundo de las redes. Pero aquí nos está escuchando, yo puedo decir, bueno, Alejandro, el mundo de las redes, ¿qué va a mostrar Alejandro? Musculito, va a ser influencer, va a mostrar el arito, va a mostrar maquillaje. Él está planteando otro tipo de negocio, ¿no? Totalmente diferente, sí. Son cosas diferentes, ¿me explico? ¿O tú vas a mostrar musculito? No. ¿No? Bueno, un poco. Entonces, también nada de presumir. Pero bueno, o sea, el negocio tuyo, el negocio de él, Antonio, si yo no me equivoco, tiene otra responsabilidad. Porque por lo que, si yo me equivoco, lo que yo entendí, tú vas a educar o mediante tu aplicación, le vas a decir, oye Rubén, pon aquí 300 que en 20 días tendrás 320 o tendrás 340. O sea, no es lo mismo, qué lindo que soy, mira qué bien que me queda, el corazoncito, el tal, la tanguita. Son dos mundos de redes totalmente distintos. A ver, la aplicación no tiene que ver nada con el mundo de las finanzas. Es más contigo mismo, es como... A ver, que hay que aclarar esas cosas. Sí. O sea, la aplicación base es una aplicación para ver tu progreso y ver en qué mejorar y qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal de una forma visual. Pero no en el mundo de la finanza, en el mundo físico también. No. Son dos cosas diferentes, son dos negocios diferentes. Bueno, entonces, para después de la pausa, él tiene que, un poquito lo que decía Antonio, desarrollarnos un poquito en qué consiste lo que quiere hacer. Claro. Y por qué dijiste en las redes. ¿Por qué no pusiste un local, como dice tu padre? ¿Hiciste algún TikTok, alguna cosa que tuvo éxito y por eso dijiste, hombre, aquí hay un negocio? Me va bien, me gusta, me adapto, como un amigo mío, Rubén, que últimamente está muy de TikToker, y está bien, le gusta esto de TikToker y tal. Entonces, ¿por ahí empezaste? ¿Ahí fue donde te nació? O... A ver, yo verdaderamente empecé simplemente haciendo vídeos para intentar ayudar a la gente. Algunos me fueron bien, otros normal, pero no me iba mal. Tenía buenos números para... O sea, lo que tú le dabas a la gente le gustaba. Sí. Entonces, en base a eso, dije, vale, vamos a hacerlo bien. Ahora he parado, he reestructurado bien toda la imagen de marca, marketing y un buen producto. Y eso es lo que vamos a lanzar dentro de poco. Por ahí va bien, ¿no, Antonio? Tiene un producto, considera que tiene un producto y ya lo está testando ese producto. Ve que funciona. El producto se consume. Ahora le tiene que empezar a darle forma, ¿no? Un poquito. Que es lo que está haciendo. Y hay una diferencia muy notable, que antes lo dijo Antonio. Es decir,
los chavales jóvenes que hay hoy en día que están generando Están más o preparados que desarrollando, nosotros. aparte, pero están desarrollando su negocio en las redes. Antes decía Antonio que la losa que tenga detrás no sea muy grande. El negocio de las redes, tipo Airbnb, tipo Amazon, ya después ya se cargaron la losa. Pero esos arranques no tenían nada. Airbnb no tenía ni un solo local. Entonces, Sí, bueno, al pero final ser la pionero- carga que hay detrás ser pionero también ayuda, es mínima. Entonces, mi pregunta de cara a Antonio es, ¿el negocio que hay ahora mismo actual con el tradicional no tiene nada que ver? Desde el punto fiscal, de la asesoría fiscal, son negocios completamente, entiendo que diferentes desde el punto de vista entiendo, los impuestos. Explícanos un poquito tú qué diferencias ves con respecto a ahora ese cambio de modelo que está habiendo, ¿no? Bueno, no sé si te refieres a los riesgos Sí, en este locales. tipo de negocios digitales, que no necesitas una inversión en elementos físicos, salvo ordenadores o equipos de procesos de información, pero que no necesitas grandes inversiones Cierto. en dinero, ¿no? Pues eso pues facilita que te puedas lanzar, digamos, más directamente a por ello, ¿no? Y que no estás comprometiendo tu futuro si las cosas van mal, porque los riesgos están muy medidos. Es decir, no va a ser una losa económica que no te vaya a poder permitir iniciar una nueva idea pues dentro de 3 meses o dentro de 6 meses o dentro de No un tienes año, una ¿no? nave que mantener, ni pagar al banco, ni No tienes una hipoteca, no tienes un alquiler, no tienes, puedes inmovilizado efectivamente. o activos, cero. Bueno, muy poco. los equipos que equipos. puedas necesitar para el desarrollo de tu Y una idea, pregunta ¿no? que antes comentaba, Robert. Hoy en día los famosos, los chavales, los TikTokers, que hacen redes y ganan mucho dinero, son sociedades. Una vez que empiezas a facturar, pero- son sociedades anónimas, son Va sociedades. muy rápido. Sí. Muy rápido. Sí, sí. No, pero sí. Sí, seguramente sí, claro. Lógicamente, cuando ya tienes un nivel de ingresos, pues ahí hay que medir si te interesa seguir declarando tus impuestos en el impuesto de renta de personas físicas o es el momento de constituir una sociedad limitada. ¿Tú qué ¿no? le recomendarías? Hombre, a un chaval que si está eres arrancando? Shakira y véndelo a morir de tu marido, Eso ya- está a otro nivel. está Está a otro nivel totalmente. Y encima interesan los amoríos. Está a otro nivel, ¿no? En ¿Qué principio, le el recomendarías negocio... a un chico como Alejandro, de ahora que está arrancando, a uno ya que empieza a facturar, pues, no sé, sus primeros 100.000 euros o 50.000 euros? Es decir, ¿cuál sería esa evolución a nivel de sociedades, autónomos? ¿Cómo sería? Que ahora con los autónomos hemos tenido bastante miga, porque, bueno, están reivindicando sus derechos y, vamos, totalmente loable, y nosotros de aquí lo hemos apoyado, ¿verdad, Robert? Sí, hay una parte de la reivindicación 30N que fue el movimiento, una parte que la apoyamos, una parte que la entiendo, otra parte que no la entiendo, como todo, pero En su gran mayoría es bueno, muy interesante. muy Estamos defendible. viendo en el proyecto que él quiere iniciar que realmente no demandan grandes inversiones y que posiblemente pueda desarrollarlo con mínimos riesgos a través de la figura de como una persona física, una persona individual, un autónomo, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto empiece a dar esos primeros pasos, ir viendo si los rendimientos que van dando la actividad pues tienen la suficiente entidad como para aconsejar que va a estar mejor o va a pagar menos impuestos en una sociedad limitada, pero irá dando los pasos poco a poco, trimestralmente, semestralmente y anualmente se irán viendo cuándo es el momento. Hay una parte que me interesa que es para hablar después un poquito, ¿no? Uh-huh. Que es para hablar un poquito porque él no es inversión, supuestamente no es una inversión local, una tienda física, tal, pero él dijo algo que a mí me gustó. Dijo, me fue bien. Y tuve seguidores. Y después tiene otra parte que me dijo, yo y mi amigo Cristian estamos haciendo esto. Uh-huh. Y yo me acuerdo que un tal Steve Jobs empezó y perdió la empresa. Y un tal, por aquí hay una pelea entre Google que si se la robaron a otro no se la robaron. Y después hay un tal el de Microsoft, que ahora, ¿cómo se llama? Que es muy famoso. Un tal Bill Gates, que según se dice le robó el sistema operativo a otro. Mira cómo empezó y acaba de comprar Warner Bros. Entonces, cuidado. Entonces, pero para después de la pausa, Carmina, que tenemos que ir a pausa, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, dejar planteado vale, a la hora de que él plantee esto,
cómo lo tiene que plantear en la sociedad. Ya nos fuimos de las redes, ahora nos vamos al papel y a la parte legal. ¿Cómo Alejandro va a tener que plantear con su colega? Oye, esto lo tenemos que hacer así y es mejor hacerlo desde el principio porque no va a ser que después tenga éxito y uno se queda con la del otro, el otro se queda con la del otro, que ya lo hemos visto en el mundo informático y en el mundo de tal, lo hemos visto muchas veces. Carmina, ¿Cómo la vamos? pausa que al final, entre una cosa y otra, No nos hace caso. una hora de programa, Sí, sí, ella pero estará ahí en sus cosas, en su mundo, estará trabajando para café de galletita. ¿Qué te gusta? El próximo 14 de diciembre ven a disfrutar de la 10ª edición de la Feria del Aguacate en la Plaza Pere Galdós de Arguineguín. Gastronomía, baile, artesanía y los mejores productos de Mogán para comprar. No te lo puedes perder. 10 años ofreciendo sabores de Mogán. ¿Tienes entre 35 y 60 años? ¿Has construido tu vida, una familia, tal vez un negocio? En la correduría Drago Plus sabemos que proteger lo que tanto te ha costado construir es tu máxima prioridad. En la correduría Drago Plus te ofrecemos la tranquilidad de saber que tu hogar, tu salud, tu futuro y el de los tuyos están blindados ante cualquier imprevisto, desde seguros de vida que garantizan el bienestar de tu familia hasta pólizas de salud con la mejor cobertura, pasando por la protección integral para tu negocio. Nuestra experiencia nos permite ofrecerte soluciones personalizadas con la confianza y el respaldo que solo nosotros podemos darte. Llámanos 928-691-317. Correduría Drago Plus, tu futuro asegurado, tu tranquilidad garantizada. Orquidal, más de 30 años dando el mejor servicio y calidad a la hostelería, restauración y la alimentación en Canarias con distribución. Asesoramiento profesional. Orquidal, la mejor conexión entre las mejores marcas del mercado y tu negocio. Entra en otro nivel y contáctanos ya en orquidal.es o en nuestras redes sociales. Orquidal, el ingrediente del éxito. El motor tiene una cita contigo. La segunda Feria del Motor vuelve a Carrizal este 20 y 21 de diciembre, con actividades para todas las edades, desde un emocionante simulador de coche hasta conciertos en vivo y dinamización infantil. Además, únete a la recogida solidaria de juguetes y ayuda a que la magia llegue a más hogares. Todo esto en la avenida Carlos V, con entrada gratis. Ven, vive la experiencia y súmate a la fiesta del motor. Organiza INCAE. Colabora el Ayuntamiento de Ingenio. Financia el Gobierno de Canarias. Dirección General de Comercio y Consumo y Zonas Comerciales Abiertas. ¿Te gustaría sentirte aún más radiante y segura de ti misma? En la Clínica de Medicina Estética Pilar Castillo sabemos que tu bienestar es lo más importante. Aquí te ofrecemos los tratamientos más innovadores con un toque personal, porque cada piel es única. Y en la Clínica Pilar Castillo te cuidamos como te mereces, con la delicadeza y la profesionalidad que nos caracterizan. Olvídate de los complejos y redescubre tu mejor versión. ¿Estás lista para brillar? Llama ahora y pide tu cita sin compromiso. 660-281-230. Repito, 660-281-230. Clínica de Medicina Estética Pilar Castillo. Tu belleza en las mejores manos. ¿Sabías que hay caminos que se hacen más fáciles cuando no los recorres solo? Por eso nace Kilómetros de Experiencia, un programa hecho con el corazón para quienes sueñan, emprenden y también para quienes ya llevan muchos kilómetros recorridos. Cada 15 días, Roberto Muniz y Rubén Navarro te invitan a conocer historias reales de empresarios y emprendedores, inicios, caídas, logros, todo lo que aprendieron en el camino. Porque el mundo empresarial también está lleno de humanidad, coraje y experiencia que inspira. Kilómetros de Experiencia, un espacio donde cada historia suma y cada paso deja huella. ¿Nos acompañas? Los martes cada 15 días en radio. Las tirajanas, Rubén Navarro y Roberto Muniz te suben al auto sin frenos del emprendimiento. Destino,
las historias más épicas, reales y por supuesto accidentadas de empresarios que han vivido de todo. Nuestros invitados no vienen a presumir sus logros, bueno, tal vez un poquito, sino a contar cómo sobrevivieron a los baches del camino. Aprendieron a cambiar llantas en marcha y salieron más fuertes, más sabios. Los martes, cada 15 días en radio, Las Tirrajanas, Rubén Navarro y Roberto Muniz te suben al auto sin frenos del emprendimiento destino. Las historias más épicas, reales y por supuesto accidentadas de empresarios que han vivido de todo. Nuestros invitados no vienen a presumir sus logros, bueno, tal vez un poquito, sino a contar cómo sobrevivieron a los baches del camino. Yeah, yeah. Aprendieron a cambiar llantas en marcha y salieron más fuertes, más sabios. Los martes. Volvemos en el 98.3 Radio Las Tirajanas, kilómetro de experiencia. A las 7 y 2 minutos. Rubén Navarro. Aquí estamos. Hola, Calorcito, Roberto. ¿no? Calorcito, de otoño casi. No, esta invierno. mañana habían 16 grados aquí Sí. en Arinaga, ¿eh? Lindo, lindo para que nos escuchen en la península y en alguna otra parte del mundo, Sí. que están pasando un poquito de frío, más calor, tal. Pero bueno, no nos quejamos. nos quedó planteada una pregunta para Antonio. Tírale. ¿Qué hace Alejandro? Porque el mundo está, insisto, tenemos... Es cierto que ninguno de esos se murió pobre y ninguno está pobre. Todos se han hecho ricos y ojalá tengan la suerte. Aunque lo hayan echado de la empresa. Aunque lo hayan echado, le hayan quitado la empresa, se le hayan robado uno a otro, ni IBM se murió pobre, ni Steve Jobs, ni ninguno de estos famosos. Pero sí, ¿cómo sentar las bases para que no pasen esas cosas, ¿no? Bueno, aquí las herramientas están en el registro a lo mejor de la propiedad industrial, es decir, aquello que pueda ser registrable y proteger las herramientas que tú hayas desarrollado, pues ver si son patentables o son inscribibles en el registro de la propiedad industrial. Hay profesionales que se dedican exclusivamente a esta labor, ¿no? O sea, no sirve solo lo de yo esto lo hice primero y este diseño lo hice yo, que si viene uno detrás y te lo patenta, Supongo que se te cae todo el equipo. no domino la materia, pero yo creo que el que llega primero al registro es el que lógicamente puede. Y desde el punto de vista societario, cuando montas la sociedad, al principio lo que decía Roberto, ¿no? Son todos muy buenas intenciones, vamos a montar una empresa, somos dos amigos, siempre amigos, mi cuñado, mi tío, lo que sea. ¿Cuál es la recomendación real para la hora de montar una sociedad para de cara al futuro no decir... Estábamos orientando todo a Alejandro como autónomo, pero Alejandro, sí que cualquier chaval joven que vaya a montar una sociedad con un compañero. Pero es cierto que él en la conversación había comentado ya, o ustedes comentaron en varias ocasiones, lo del amigo con el cual estaba desarrollando la idea. Lógicamente, si ya estamos hablando de más de una persona, bueno, no necesariamente tiene que ser una SL en un principio, sino hay otras oportunidades. Es decir, plantearte a lo mejor una sociedad civil particular, pues igual no, porque las obligaciones formales que conllevan una sociedad civil particular cambiaron desde hace ya años atrás, y antes estaban en régimen de atribución de rentas, se repartían las rentas y iban en el impuesto de renta por persona física de cada uno. Ahora tributan por el impuesto sobre sociedades, pero a lo mejor podría ser, habría que valorar si no se quieren meter en un proyecto que quizás los gastos fijos con asesores y en este sentido sean mayores, se podrían plantear la constitución de una comunidad de bienes, ¿vale? O sea, que hay otros métodos para montar sociedades, sí, como tal para... Efectivamente, ¿no? Vale. Y podría ser, es decir, habría que analizar un poquito el proyecto y ver los riesgos que conlleva para ver si realmente
desde un primer momento deberíamos aconsejar constituir una sociedad limitada y los riesgos estén limitados al... O sea, recomiendas que directamente vayan a una asesoría fiscal como la tuya para un poco plantear las posibilidades para dejar de forma legal y sobre todo patentar esa idea, esa marca o eso, ¿no? Para esa idea que tienen para plantearlo. Y hemos estado conversando durante todo este rato, ¿no? De asesores, consultores. Yo hablé algo de familia, ¿no? En el sentido de si tenían experiencias empresariales en la familia. Alejandro creo que las tiene y muy importantes. Pues yo lo que le diría que dialogue mucho, 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 que se encuentre con los peros de su padre, de su madre, de su abuelo, que se encuentre, que se tope con los no y tú estás seguro con esta idea, pero es que esto no te va a funcionar, para que pueda enriquecer su proyecto, ¿no? Y sé que él tiene a su alrededor familia que han sido empresarios durante toda la vida y que pueden nutrirse de esas experiencias, ¿no? Y que se encuentren con los no, ¿no? Sí, bueno, buen consejo que te acaban de dar, ¿eh? Yo sé que cuando tenemos 20 años no podemos vivir por la experiencia del abuelo, ni de papá ni mamá, pero algún golpe se han llevado, algún fracaso han tenido, que no quiere decir que tú no lo tengas que tener, que lo vas a tener, y es bueno, y es sano, pero que el impacto sea lo más suave posible. Es como cuando, como ha evolucionado los jardines, ¿no? Antes iba y te caía sobre el hormigón, después ahora te cae sobre unas cosas que vende este señor aquí, que no sé más. A ver. Carril bici y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno. Ahora, Alejandro, tu negocio, o lo que tú quieres montar, yo creo que se divide en 2 o 3 facetas y todas pueden ser muy rentables. Una es los seguidores. O sea, tú tienes YouTube, TikTok, el de la moto, el otro, que este señor aquí los maneja mejor, todos los que hay, ¿no? Spotify, podcast y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Se ve que los domina, ¿eh? Bueno, tenés eso, tenés la aplicación, si la desarrollas puedes vender la aplicación, tenés la publicidad. O sea, hay muchas facetas en la cual trabajar. ¿Eso lo tienen masticado? ¿A qué apuntas? ¿A qué quieres llegar? ¿Qué te interesa más? No sé, a mí mis hijos me dicen, el Facebook de viejo. Papá, el Facebook ya va solo tú. ¿O no? Y Carmina aquí en la radio. Yo no lo tengo. Carmina aquí en la radio, ¿no? Pero bueno, después, según Rubén me ha enseñado, YouTube lo ve todo el mundo, pero otros no. No tienes Instagram, que tener cuenta. Hay que abrirlo, hay que descargarlo. Entonces, ¿qué apuntas tú? ¿A ¿Cómo lo quieres hacer visible en las redes sociales? A ver, verdaderamente la aplicación está sostenida por mi marca personal. Que la marca personal es, por así decirlo, simplemente... ¿Tus redes particulares? Bueno, no son particulares, pero se basan en mi imagen. Y después, dentro de esa imagen, está el movimiento que yo promuevo, que es KMC, y eso sostiene la aplicación. Es decir, se basa en aumentar por así decirlo, mis seguidores para poder darle la publicidad necesaria a mi proyecto. Ese es el objetivo principal. Y ahí, Antonio, factura de YouTube. ¿Cómo legalmente se factura eso? Porque yo entiendo que cuando YouTube empieza a pagar, ¿ya paga a personas físicas o paga a una empresa constituida? Pues realmente no lo sé. No es un mundo que realmente conozca. En el despacho tenemos alguna empresa que se dedica al no te sabría, que trabaja, a ver si solo logro definírtela, ¿no? Que trabaja con muchos... ¿Esas plataformas de pago? No son plataformas de pago, son sus afiliados. Sus afiliados tienen sus propias plataformas donde los clientes de mi cliente instalan a través de estos afiliados yo qué sé, en webs o en múltiples herramientas que tienen que controlan esto, y si se producen ventas a través de marketing de afiliados, le llaman. Marketing de afiliados, marketing no lo había escuchado. De afiliados, ¿no? Pues son empresas que facturan muchísimo en el mundo, muchísimo, ¿no?
Es una empresa de éxito, es internacional y tienen una rama aquí en Canarias y en la península y funcionan muy bien. Estas se controlan, pero realmente por la pregunta que me hacías de cómo funcionan esas facturaciones a estos más específicos, no lo conozco, pero realmente si se producen transacciones económicas, pues lógicamente son facturables, son declarables. Y Antonio, ahora que estamos ya en la segunda fase del programa, ¿cuáles son los retos a los que tú más detectas o los errores más mayores a los que ves que los empresarios se están enfrentando, más están cometiendo? Es decir, con todo lo que has visto, toda tu experiencia durante 40 años, ¿dónde sacarías tú un poco la tarjeta roja? Oye, cuida con esto, cuida con esto. Ya no hablo solo redes, sino empresarios a nivel general. Por tu experiencia de tus 40 años, ¿dónde sacamos la alerta roja? ¿Dónde sacamos la alarma? Porque hay gente que monta su empresa y dice, pues lo primero, lo típico, ¿no? Monto mi empresa, un Mercedes. Y luego hay que pagar los impuestos y dice, esto ya había que pagarlo. Eso lo he visto. Y dice, pues mira, lo tienes ahí en el Mercedes. Es que ese Mercedes no es tuyo. O sea, por ahí un poco... Les falta consultoría. Es decir, les falta... conocen su negocio en los términos o creen conocer sus negocios, pero cuando les enfrentas a datos que simplemente emanan de una cuenta de pérdidas y ganancias y les haces ver determinadas cuestiones que ahí ves lo poco que puedes ver o lo mucho que puedes ver en esa cuenta de pérdidas y ganancias, pero cuando realizas otro tipo de análisis donde utilizas otras herramientas y los pones en la tesitura de los datos ciertos que le pones delante de sus ojos, pues se quedan pues ojipláticos en el sentido de que, oye, pero y realmente esto es así, ¿no? Y cuando les demuestras que esto es así, pues se dan cuenta que al final lo que le decimos, que necesitan algo de consultorías, ¿no? Claro, y es lo que hemos hecho en nuestro despacho y estarán haciendo otros. El futuro no solamente está en lo que es la asesoría fiscal, sino en la consultoría de negocios. O sea, que también muchas veces tú montas tu empresa, le marcas tu margen a tu producto, vamos a hablar de un margen comercial normal, un 30%, y la idea del empresario es, al final me llevo el 30%. Cuando te das cuenta de que te quedan un 4, en un 5... ¿Y está? ¿Tu socio? Exacto. En 4 y un 5, después de hacer todo, de pagar todo y haber cobrado todo, es cuando tú dices, ostras, es que esto no me da para el Mercedes. O por lo menos en el primer año no, seguro. Lo que pasa es que era un poquito lo que hablábamos, ¿no? Antes de empezar el programa, que yo soy buen camarero no me hace un empresario de hostelería. Totalmente. Claro. Yo puedo servir el café, puedo ser muy vendedor, puedo sentarte aquí, tú viniste por un café y yo te vendí hasta las copas y te tengo 4 horas aquí. Vale. Pero después resulta que en la hostelería necesito pagar un alquiler, necesito pagar una asesoría fiscal, si tengo empleado tengo que pagar una asesoría laboral, tengo que pagar ¿cómo es? Drago Plus, ahí que no me sale. Los seguros sociales, seguros de prevención de riesgos laborales. Esto tengo que pagar formación. Un veterinario que venga y me diga, oye, esto lo tienes que hacer así, esto lo tienes que hacer así. Tengo que pagar el banco, tengo que pagar préstamos, tengo que pagar esto. Tengo que pagar. Contar con la mercancía que se te caduca, que tienes que tirar, deshacerte de ellas. Eso es en lo que tú hablas de los asesores, lo tal. Entonces, la ilusión nomás es ser empresario. Y con capital de riesgo o con capital de inversión es fácil, pero aquí hablamos que hay mucha gente que arranca porque tiene una vocación, porque le gusta, porque tal, y dice, bueno, yo en lugar de ser empleado, me tiro aquí. Y después pasa lo que dice Rubén, como facturó, dijo, me compro el coche, y después resulta que, había que pagar impuestos. Al final tú, o al principio, tienes que escuchar y escuchar las experiencias de otros. Tienes que intentar acercarte todo lo que caiga a tu alrededor de familia, amigos y amigos de los amigos para poder hablar de sus experiencias o asociaciones iniciales o asociaciones de empresarios y donde puedas ver las experiencias que han tenido otros, te van a abrir los ojos a esa realidad, a esa necesidad inicial cuando estás empezando
o cuando ya el negocio ya empieza a funcionar y necesitas determinadas cuestiones que te pongan, que te cuestionen determinadas cosas. Esta mañana un empresario me llamaba que decía que le estaba yendo bien, ¿no? Pero que, oye, que se tenía que plantear porque creía que estaba pagando muchos impuestos y que tendría que ver si tiene que trabajar menos y para facturar menos, para tal. Y realmente en el tipo de negocio que me lo planteaba y en la organización que tiene, digo, bueno, hablaremos antes de final de mes para charlar un poquito sobre este tema, pero ¿y dónde tengo el dinero? Pues en este caso concreto, pues como conocía yo la realidad de este negocio y él ya me había hablado de sus necesidades al respecto de este tema, pues resulta que tenía un inventario altísimo, porque él considera que debe tener ese inventario, pero es que la realidad es que vivimos en Canarias. Sí, es verdad que tienes que tener ese inventario si tienes, pero te tienes que plantear si tú tienes producto, la crítica que puedes hacerte, no es que, hombre, claro, en vez de uno tengo que comprar 2 o 3, pero a lo mejor no tienes que comprar 7, porque si tú dices que un producto lo has tenido en tu inventario para venderlo las otras 6 unidades, un año o año y medio o 2 años, resulta que tan rentable no puede haber sido seguramente comprar esos 7, o por lo menos ser consciente de que el dinero donde lo estás metiendo es en el inventario. Y ese dinero, conozco bien la respuesta porque, bueno, tengo experiencia en eso, pero te la quiero hacer para que los oyentes un poco escuchen la respuesta, ¿no? Porque es muy interesante. Ese inventario que tú tienes a final de año, ¿te beneficia? ¿Te perjudica? ¿Paga impuestos? ¿Cuántos impuestos paga? ¿Tienes un dinero ahí movilizado? Hay gente que dice, no, yo antes de final de año reduzco el inventario. Hay otros que dicen, yo antes de final de año compro y que me pongan las facturas para tener más inventario, para que así ya lo tengo metido. Ni pagas más ni pagas menos. ¿Qué recomienda menos una asesoría fiscal? Ni pagas más ni pagas menos. La clave está en que tú vas a tener un inventario a principio de año y vas a tener un inventario a final de año. Si la variación es positiva o negativa, pues sube o baja el beneficio o la pérdida. O sea, una persona que tiene un inventario de unos 100.000 euros en su stock, en su negocio, y de buenas a primeras dice, yo antes que acabe el año compro otros 100.000 y me subo a 200.000, que no es la línea tónica general en todo el año, pero lo hago porque así ya para el año que viene, eso es bueno, es malo. Como gasto la compra, pero por contra lo tienes en el inventario a 31 de diciembre si no lo has vendido. O sea que ese juego no tienes un dinero parado, pero es un dinero que está parado. O sea, no lo tengo en efectivo. Lo que pasa es que pero eso, con eso es mucho juego, ¿eh? Claro. Tú sabes, con eso es mucho si en la juego, época de la pandemia te hubieses comprado 15 días antes del 20 de marzo, te hubieses comprado 2 millones de mascarillas, hombre, igual 2 millones de mascarillas. Pero son pelotazos. Pero ahí va. Pero el juego ese ves a muchos empresarios con muchas ideas en el sentido de yo me surto un empresario fuerte antes de que acabe el año, o yo intento sacar todo mi inventario que tengo antes de que acabe el año. Tengo que tener menos inventario posible, y otros que dicen, no, el mayor es indiferente. O sea, eso no beneficia ni perjudica de ninguna manera. O sea, a largo plazo, o sea, a vista cada... Depende de la disponibilidad que tú... En el mundo de la hostelería, que es un tema que más o menos manejo, de repente te dicen, si tú me compras hoy 400 packs de Coca-Cola, te regalo 50 de agua. ¿Eso es una oferta? Es una oferta. ¿Vale? Entonces tú puedes decir, hombre, yo no voy a vender, tenés que estudiar. Si el agua te la regalan, la vas a pasar a dinero. No, pero bueno, ¿en cuánto tiempo tú vas a vender esa agua? Pero esos son productos de gran rotación y realmente hay negocio ahí. Ahí donde tienes que tiene la rotación. Tiene mucha rotación. Sí, hay negocio en un restaurante que vende, que funciona. Sí, de repente en el Pisco Labio del barrio que acaba de empezar. Si lo vas a tener un año, igual no es tanto. Puedes plantear, sí. Igual no es tanto. Y luego hay otra cuestión. Muchas veces, un poco para la juventud también que lo entienda. Montas tu empresa y empiezas a creerte, sí, tu empresa es tuya, pero el dinero que hay en ella no. Cuéntanos un poco experiencias y esa parte. Claro, el negocio es el negocio y soporta, lógicamente, los gastos propios del negocio. A veces muchos empresarios creen que debe soportar otro tipo de gastos que no son una realidad propia del día a día del negocio, que al final son gastos privativos o gastos particulares de los socios de las entidades, ¿no? Y que lógicamente no son gastos fiscalmente deducibles, ¿no?
Es decir, no nos podemos rasgar las vestiduras cuando en una inspección a lo largo del tiempo nos cogen los últimos 4 años, ¿no? Y resulta que yo he metido mi coche privado, que lo utilizo para mí, tengo un collazo, O sea, te último compras modelo, un Porsche para... o la alarma de mi casa, o Vale. cualquier otro tipo de gasto que los pagas a través de la sociedad y los metes como gastos fiscalmente O deducibles. sea, que recomendaría básicamente que tuvieran, se aportaran en las sociedades un sueldo y que fueran Claro, y que por beneficio del propio su negocio. sueldo soporte pues los gastos que tengan en la familia, lógicamente, ¿no? ¿Qué otro error flagrante podrías detectar así de este tipo en las empresas con tu larga experiencia? Que empresarios pues asuman que esto es suyo. Hombre, las empresas normalmente son responsables en este sentido. Estamos hablando por hablar al respecto de este tema porque hay casuísticas y sí, se dan este tipo de situaciones. No podemos generalizar, ¿no? Pero sí que se debe ser responsable en este sentido y ellos bien lo saben porque a lo largo de estas últimas 2 décadas, ¿no? La presión de la agencia tributaria o la presión o cuando estás en manos de la inspección de la agencia tributaria son metódicos, ¿no? Y estas cosas las rastrean, ¿no? Y hoy tienen herramientas, ya cuando te piden ya documentos en principio, te piden un Excel, ¿no? Y con el Excel ellos lo pueden trabajar para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Es más fácil, no era cuando lo hacías ¿no? a manual en los libros, a ¿no? mano, ¿no? Entonces, disponen también de muchas herramientas, ¿no? Y después de los signos externos propios de control. Ahora, plantearse objetivo puede ser interesante, Ale. ¿Tú qué te planteas como objetivo? Es cierto que de repente la inversión es mínima. Y después vamos a preguntarle otra cosa a Antonio, de dónde tú crees que le puedes quitar dinero al Estado. Que después veremos que eso todo tiene trampa, ¿vale? Que la gente a veces se confunde y dice, esta hay una subvención y pido la subvención y hago lo que quiero. Cuidado. Pero vale, ¿cuál es tu objetivo? Cuando dijiste, empecé, me fue bien, me gustó, lo paré, estoy trabajando en mi línea, ¿cuándo lo vas a relanzar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuándo crees que va a estar ya a full puesto? ¿Qué objetivos tienes para el primer mes, para el primer año? ¿Todo eso lo tienes planteado, lo tienes estructurado? Sí, vale. Por así decirlo, verdaderamente no hubo un número como tal cuando vi que me iba bien. Algunos vídeos se me pegaron, en plan, se viralizaron con miles de visitas, pero también lo dejé no solo por el hecho de que quería hacer algo más grande, sino porque también estaba haciendo lo mismo que todo el mundo y no me gustó. Entonces lo paré y quise hacer algo más grande y con más consistencia y que tenga más sentido. Después, por otro lado, el proyecto en sí es el objetivo, sinceramente, empezó con intentar ayudar a la gente, no nada económico ni nada por el estilo. Simplemente es intentar ayudar a la gente de una forma dinámica para que se lo puedan pasar bien mientras mejoran personalmente. Bueno, así empezó la iglesia, intentando ayudar a la gente, y hoy es la multinacional más grande del mundo. Pero, o sea, mira, yo ya no sé si ayudan tanto, pero bueno, negocios sí que hacen. Claro, como todo también tiene que cubrir gastos y tiene que dar rentabilidad. Pero para que entiendan que el objetivo principal era ese. Entonces, por así decirlo, está todo planeado para que a finales de enero empiece ya todo el tema de marketing y ya se lance a finales de febrero. Ese es el objetivo y nos gustaría, con todo el plan de marketing que tenemos, que hayan por lo menos entre 50 y 100 usuarios. 50 y 100 usuarios, visualizaciones, ¿se puede medir? Bueno, verdaderamente las visualizaciones no me interesa. No me interesa, o sea, no me importa. Con que de las personas, las pocas personas que a lo mejor lo ven un vídeo 10.000 personas, con que un 1% le interese, ya son 100 personas. Hombre, si un vídeo llega a 10.000 personas, ¿por qué interesado?
Yo creo que Sí. Alejandro tiene algún vídeo hasta de 60 y pico mil personas. Mira, no, yo por eso sé, pero bueno, no quiero preguntar más de lo que... O sea, por lo que puedo detectar un poco, fue la primera experiencia donde tú mostrabas tu desarrollo personal, estabas enseñando en las redes un poco tu evolución y viste que había gente interesada y de hecho me consta de que ayudaste a algunas personas a mejorar. Y ahí viste tú, cónchale, yo esto lo puedo hacer pero a otro nivel, a otra escala. Es un poco la idea que entiendo que nos estás contando, ¿no? Sí, correcto. Con algunos vídeos que se me viralizaron, algunas personas me pedían ayuda y yo les ayudé. Pero cuenta de qué fueron esos vídeos, porque nosotros estamos dando La verdad que la gente lo sabe. La verdad que el vídeo que más se me viralizó creo que fueron 200.000 visitas y es un vídeo bastante simple. Era yo en la cama con el móvil y ponía 50 cosas que hacer en vez de estar con el móvil y te lo ponía en la descripción. Ya está. No era una locura. Al final los vídeos más simples Un poco y didáctico, ¿no? claro, los vídeos más simples y que ayudan son los que más tal. Después otro que se me pegó con 90. Pero bueno, hay gente que pone recetas, hay gente que pone Sí, cualquier consejos sexuales, hay otro que pone consejos del otro, el otro que pone un montón de cosas. Tú, pues cosas prácticas que a la gente le ha gustado. Correcto. ¿Vale? Y que ayuda a la gente. Y a lo mejor ayuda a los padres, a las madres, sobre todo, qué hacer con el móvil en un niño de 12 años, 13 años, y cada vez el niño accede al móvil más rápido, ¿no? Hay un público juvenil. Nosotros como con niños una accedimos a tendencia- los 20 y pico. A los 20 y pico. Uf, y no sé si yo a los 20 y pico tenía móvil. Por eso te digo, Pero yo no no me creo que hagas- los no me hagas 25, pensar. 26, Yo creo ahora que ya no. los 8, 9 ya tienen. Es No sé. cierto que para algunas cosas es bueno, como todo, y otras cosas que es malo. Sí. Pero bueno, pues esa es la línea que tú le quieres dar, o lo que ustedes le quieren dar al planning en las redes sociales. ¿En qué redes sociales? Tanto Instagram, YouTube y TikTok. Son Las tres más potentes. Las tres principales y las que más le damos. Y eso va a ser caña. con contenido grabado, con contenido en directo, va a haber un directo diario, un directo semanal, un directo tal y después más contenido, no va a haber directo, va a ser solo contenido, va a haber interacción o no va a haber interacción. ¿Cuál es la idea un poquito que quieren ustedes? A ver, al principio lo que vamos a hacer es vídeos cortos, tanto en Instagram y TikTok, y después ya blogs y vídeos más extendidos en YouTube. Para también, YouTube tampoco lo voy a centrar tanto en la marca en sí, sino más en mí y porque me gusta. Pero que tú y en eres tu ello. marca a partir Sí, de ahora. por eso sí. Vale. Alejandro, tienes la oportunidad, tienes a Antonio Martín al lado y tienes la oportunidad de hacer una serie un poco desde el punto de vista, ¿vale? De que queremos dar un enfoque, pues, tus inquietudes y de las inquietudes de cualquier joven que hoy en día, pues bueno, quiere montar su negocio. Hemos querido traer a Alejandro porque es un poco lo que representa ahora la juventud de gente joven con este tipo de negocios más virtuales, no tan físicos, que hay un paradigma en la juventud bastante cambiante, lo hablábamos el otro día con la psicóloga incluso, de que tenemos que nosotros, la gente más adulta, no más mayor, más adulta, y los empresarios tenemos que ir entendiendo este cambio de paradigma y de filosofía de las juventudes. O sea, no solo su cambio, sino también el nosotros poder entenderlo de cara pues a todos esos problemas que los empresarios estamos teniendo de bajas médicas, pues ausencia, reducción de jornadas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va acompañado del paradigma de la juventud y de ese pensamiento que tienen de también que ellos no era como antes, que trabajabas 12 horas y estabas feliz, estabas contento y tengo un trabajo y todo eso ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, ese es un poco el enfoque que le hemos querido dar hoy y me gustaría darte la oportunidad de que pudieras preguntarle, pues, a Antonio, pues esas dudas a niveles legales, que eso no ha cambiado, seguimos con la misma ha evolucionado algo informáticamente, pero seguimos con la misma trayectoria y los mismos conceptos antiguos que a lo mejor muchas veces no acompañan ahora a las nuevas generaciones, ¿no? Tú nos dirás. Bueno, una pregunta bastante simple es que ya que tenemos esta diferencia tanto de negocios digitales y negocios físicos, ¿hay verdaderamente una diferencia beneficiosa legal al hacer un negocio digital o al contrario, físico? No, en este caso hablas de beneficios y los beneficios se cuantifican en dinero y el dinero paga los impuestos que tengas que pagar, vengan de un negocio digital o vengan de un negocio físico. 100.000 euros en beneficios en esta empresa o en la otra,
pues Para son los pagar que son, impuestos ¿no? siempre. Ahora, Sí tienes que ver cuando que aquí no lo hemos hablado porque no es el caso, estamos hablando de emprendedores y bueno, emprendedores que pueden ganar mucho dinero. Cuando ganan mucho dinero, en Canarias hay herramientas que están vinculadas al régimen económico fiscal canario, como todo el mundo ha oído de la RIC, la DIC, o inclusive constituir una empresa en la zona SEC, ¿no? Esas cuestiones, cuando te planteas un negocio, hay que ver si realmente, por ejemplo, mi negocio tiene cabida en la zona SEC. ¿Qué es la zona SEC? Cuéntanos porque mucha gente no lo sabe. Zona especial canaria es una zona de baja tributación. Entonces, que no lo tenemos en otro lado. Entonces, cabe mi actividad en esta vía y me permite en mi proyecto o no me permite estar dentro porque necesitas una inversión determinada y necesitas generación de empleo, ¿no? Pues depende del tamaño del proyecto, pero primero hay que ver si tiene cabida o no tiene cabida dentro del mapa que nos ofrece el régimen económico y fiscal, ¿no? En tu caso, da la sensación de que no, porque necesitas un mínimo de 5 trabajadores o depende de la isla donde vayas a hacer el proyecto, porque a lo mejor el proyecto no tiene que nacer en las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife y puede nacer en La Palma, en Lanzarote o en otra de las islas, que las exigencias son menores en cuanto a la generación de empleo cuando empieza y en cuanto a la inversión en activo fijo. Pues a lo mejor pues resulta que en tu caso no, pero en otros casos proyectos un poquito mayores, pues en sus inicios tienen cabida dentro de la SEC y una zona de baja tributación donde vas a pagar a lo mejor al 4% sobre los beneficios. Es decir, mucha crítica también de todos los ámbitos, inclusive desde los jóvenes, pero cuando inicias un proyecto hay que hablar de todas estas cosas. Es el momento de hablar antes de todas estas cosas. Tienes que buscar asesoramiento antes de y durante el proceso hasta que ya constituyes la sociedad y la pones en marcha, ¿no? Pero nos quejamos muchas veces de que no tenemos incentivos, de que pagamos muchos impuestos, pero a lo mejor muchos negocios podrían estar bajo la tutela, bajo el paraguas de la zona SEC y tributar de otra manera. Es cuestión de, bueno, y más en estos negocios, como le llame, digitales o profesionales, online, creativos. ¿Tiene más preguntas? Sí, es que desde mi experiencia, desde la gente joven que conozco muchos emprendedores igual que yo, el hecho de que tú digas que lo hagan antes de, yo creo que nos da, por así decirlo, miedo, ya que son emprendimientos muy poco sólidos, ya que son digitales. Entonces, claro, dice, no voy a hablar con un asesor porque esto yo no sé si me va a dar beneficio, o yo no voy a hablar con un asesor hasta que ganes 200 al mes. ¿Entiendes? Ese es a lo mejor nuestro pensamiento y por eso no empiezan. Pregunta, porque el mercado te da sorpresas. Nosotros normalmente cuando viene un emprendedor y dependiendo, ya ves el perfil del negocio que quiere montar, nosotros muchísimas consultas con emprendedores en el despacho son gratuitas. Sí. Estás apostando por un cliente futuro. Claro, son gratuitas. Y inclusive cuando ya te conviertes en empresario y te das de alta en los organismos oficiales, tenemos cuotas, llámales de bienvenida, pero que son cuotas, porcentajes de bonificación bastante altos para los inicios de esta actividad que te pueden acompañar inclusive en el primer año, inclusive en el segundo año, depende si vemos que necesitas ese apoyo y vemos un proyecto sólido y responsable, es decir que igual que nuestro despacho, supongo que habrán otros que hacen lo mismo, pero nosotros lo hacemos. Pues ese dato no lo sabía y la verdad que creo que va a ayudar a bastante gente. Ahora, está claro que para montarte tendrías que tener el asesor fiscal, el asesor laboral, si vas a tener empleado, un abogado laboral también, que como la asesoría lo dan. Y está
las famosas subvenciones. Cuando tú montas una empresa donde vas a tener maquinaria... Tipo kit digital también, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, cuando tú montas una empresa que tiene maquinaria, el Estado te da un dinero para invertir en máquinas. Y eso te lo da después, ¿no? Cuando adoptas RIC también puedes decir, bueno, esto no pago impuestos porque voy a invertir en... ¿No? Si no estoy muy equivocado, por ahí van ahí los tiros, Antonio. Pero él vende, porque a mí me ha pasado, yo tengo una empresa de limpieza, yo canjeaba filtro. El filtro como para el Estado no era una herramienta, sino era un producto, ahí no había subvención. Porque supongo que el filtro lo vendía. No precisamente, pero sí era un intercambio. O sea, a ver, el restaurante tiene un filtro sucio, yo le llevo el limpio y le saco y me llevo el sucio para limpiarlo. Entonces, pero ahí entiende que eso es mercancía, entonces ahí no hay. Sustituye. Exacto, no hay producto. Ahora, él vende información, contenido, o sea, no hay producto. Bueno, hay producto. Distinto. Pero ¿hay producto subvencionable? Es mi pregunta. Él puede va él mañana, yo quiero montar esto, y quiero esto, y necesito tal capital. ¿Hay alguna subvención que me pueda dar? Sí, seguramente habrá alguna, es decir, todas las instituciones, desde el gobierno de España a los gobiernos autonómicos, en este caso en Canarias tenemos nuestros cabildos y después los municipios, normalmente tienen subvenciones para este tipo de proyectos. No sé si todos los proyectos, el proyecto en concreto que en un momento determinado queramos llevar a cabo, tiene una subvención específica para ello, ¿no? Pero habrá subvenciones específicas para cada cosa en un momento determinado y para una cosa determinada. Pero el problema, la pregunta yo creo que está bien, pero lo que yo le preguntaré es, ¿qué peligro tienen las subvenciones? El pedir una subvención, ¿tiene algún tipo de peligro? ¿Qué tipo de subvenciones pueden tener algún peligro? Desde porque luego hablamos de subvenciones, los créditos famosos, que luego ha habido que devolverlo y ha ahogado más de un empresario. Es decir, ahora los kits digital que están ahogando a los que hacen el servicio y no a los que lo han pedido. Desde mi punto de vista, el proyecto en sí, la idea de negocio, el plan de negocio que tenga, tiene que vivir o su supervivencia, o su existencia no debe depender de que recibas una subvención o no. Eso no quiere decir que tengas que renunciar a las subvenciones porque sí. Pero en tu plan de negocio puede estar recogido, pero tú sabes que debe funcionar sin esa subvención, ¿no? Claro, y estoy de acuerdo. O sea, tú no puedes montar el proyecto pensando que el gobierno te va a dar un dinero. Vale. Ahora después está en la vorágine y solicita la subvención. Te lo digo porque mi hijo es abogado, se acaba de y está ejerciendo hace 3 meses. Y ayer me llama y me dice, papá, es que me están llamando de la asesoría por si quiero tal subvención y tengo que estar 3 años de alta. ¿Cómo? Si solo tienes que estar 3 años de alta, yo entiendo que tú no estás empezando a trabajar, puedes trabajar 3 meses. Después te podrá ir bien, mal o regular. Eso ya, lamentablemente, todo no lo puedes prever. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Yo creo que ahí apuntaba cuando no cumplo esos requisitos. Porque vamos a ver, había mucho, cuando la época de post-crisis era, te doy una subvención para que contrates empleados. Ahora, claro, te daban un dinero para que tú contrataras empleados, pero tú no es que contrates este empleado, te contrato hoy, me cojo el dinero y después para casa. No. Sí, son las exigencias o condiciones que impone el tener acceso a una subvención de la característica que sea, y hay que estudiarlas, no las puedes coger a ciegas. Eso es como lo que recibió el gobierno con buen criterio desde mi punto de vista en su momento, en un momento donde no se sabía con el tema del COVID, ¿no? que ahora hay un montón de devoluciones, solicitudes de exigencias de devoluciones de esas ayudas, se dio a todo el mundo, es decir, se abrió. ¿Por qué? Porque las necesidades se intuían que eran muy grandes y entonces lo primordial en ese momento era que se tuviera acceso a ello. Pero claro, cuando se ven las condiciones, pues realmente había gente que siguió trabajando, aunque mínimamente, pero no cumplía las condiciones. Entonces ahora han venido las exigencias de devolución, ¿no?
Claro, porque a veces las cosas no estaban claras y eso lo viví en mis carnes. O sea, el arte te lo daba y decía, yo te voy a dar este dinero, pero tú de aquí a 3 meses no puedes facturar más del 25% de lo que facturaba. Facturar. Claro. A lo mejor tú facturaste, pero no ganaste. Ganaste menos que cuando facturaba al otro. Pues a pagar, Pero a devolver. O sea, Las entonces, a condiciones veces también cuando se otorgaron esas subvenciones, la información no fluyó de la manera necesaria para tú poder determinar, oye, mira, esto va a terminar Eso porque era un caos, está claramente que no la voy a estábamos cumplir, todos no la voy a desesperados, ¿no? cumplir, Estábamos todos no la voy a desesperados. cumplir y la voy a tener que devolver. Pero bueno, eras consciente, pues la recibo igualmente, pero sé que dentro Ya saldré, de ¿no? 2 años las tengo que devolver. Ya veré. Pero hay otra gente que podría haber dicho, mira, para estas no me hubiese metido si hubiese conocido las condiciones. ¿No? O sea, No hubo terminamos una- en el no mismo fluyó, sitio. ¿no? Una buena asesoría que te ayude o una buena asociación. Conozco el caso actualmente, hay un proyecto, se llama Metal Hub, que a través de FMEPA están buscando empresas asociadas con los SENAE del comercio para este tipo de subvención que da el gobierno canario y bueno, y están en ello. ¿Y qué pasa? Que FMEPA está velando por esa subvención, entonces, oye, te explica muy bien todas las aportaciones para beneficio de todos. Este tipo también de asociaciones te ayudan a conocer y a tener claro todas estas ayudas para no cometer errores y cumplir esas condiciones para eso, no tener que devolverlo, lo que hablábamos, ¿no? El clic digital pues te obliga a desarrollar una página web, para ahora mismo pues se está potenciando mucho que todas las empresas de una u otra manera estén en redes sociales, tengan un programa informatizado. Ahora hablaremos también un poquito del famoso Verifactu, tengas bien eso implementado. Entonces, esas ayudas, pero claro, si tú pones, lo contratas y luego no lo tienes, oye, devuelve el dinero. Eso claro, es lo que pasa. Pero el kit digital es distinto porque el gobierno nunca te dio el dinero. O sea, A ti no te lo dio. Se lo da a la gente digitalizadora. Claro. Entonces, eso ya cambia. Ahí lo que le han pasado a puta son los agentes digitalizadores. Totalmente. Porque el gobierno ha tardado en pagar. Yo conozco un montón de empresas que cuando salió esto, dijo, ¡oh! Y a tomar personal para hacer página web, y personal para hacer página web, y el personal, que es lo que hay que aclararle a los jóvenes, en el momento que tú te constituyes como empresa, aparte del socio, tu amigo, el gobierno es tu socio. Pero es un socio es el tercero. Es un socio que es el único que cobra siempre. Siempre gana. Si tú das pérdida, a él no le importa. Tú vas a tener que pagar el autónomo, tú vas a tener... No, es así. Bueno, las pérdidas las puedes compensar en ejercicio futuro. Es decir, la normativa también... Si sigue vivo. Claro. Si sobrevive. Si sigue vivo. Si no... Tus herederos, si heredas la sociedad y que se pueda darle continuidad. Pero sí, que está claro que tienes empleados, la seguridad social hay que pagarla. ¿Despérdida o no despérdida? El sueldo hay que pagarlo, despérdida o no despérdida. Entonces, eso todo son cosas que un asesor laboral, un asesor fiscal te van a ayudar siempre que te sientes... hay una herramienta que pone, que existe desde hace muchísimos años, que es que el gobierno de Canarias, a través de lo que conocemos como Aval Canarias, ¿no?, avala operaciones crediticias, avala proyectos donde, a los jóvenes y a los no jóvenes. O sea, que ¿no? consultando con una asesoría podría de alguna manera buscar claro, ese tipo de ayudas con esas condicionantes para poder ayudar a tu proyecto. Tú no tienes el aval que te va a solicitar el banco, pero en este caso el gobierno de Canarias, a través de una sociedad que es Aval Canarias, te puede aportar, si el proyecto pasa el filtro correspondiente, te puede aportar ese aval ante la entidad financiera, ¿no? Y lo importante es cumplir y desarrollar el proyecto. Claro, no quedarte en, mira, me aburrí, lo dejo, entonces ¿cuándo vienen los problemas? Lógicamente, y cuando te van a otorgar un aval de estas características, pues lógicamente las exigencias son mayores, ¿no? Y lógicamente tiene que haber un proyecto desarrollado. Alejandro, escuchando un poquito todo esto, que ves que no todo es color de rosa, no es todo, antes decía Antonio, hay que escuchar también los no, porque es un método de aprendizaje. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? Los no para convertirlos en sí. Sí, para que no se conviertan en no rotundos. No, pues la verdad es que no lo veo mal, simplemente que me tengo que informar bien y estar con expertos que me guíen y que sepan por qué camino ir. O sea, hay que trabajar con ilusión, hay que iniciar un proyecto con ilusión, pero la ilusión
Se acaba. no es solo. En esta olla de condimento la ilusión es un ingrediente muy potente. Sin ilusión no arranques hay nada, nada. no arranques nada. Pero que vayas con compañía. Si vas con compañía, Hmm. te puedan ir apoyando, pues podrás Ahora- llevar adelante. Ahora te hemos exprimido bastante, Antonio. Te hemos preguntado de todo, hemos tratado de que la audiencia se enterase un poquito de cuando una persona emprende lo que puede tener, ¿no? Nos centramos un poquito en Alejandro, pero creo que esto se desarrolla para un montón de gente. Ahora, una asesoría fiscal con más de 40 años en el mercado. ¿Qué retos tiene? ¿Qué le pasa? ¿En qué se queja? ¿Qué necesita? Porque entiendo que también tendrá otro tipo de problemas, otro tipo de cosas. Ya probablemente tenga una cartera consolidada de clientes, tenga mucho más claro lo que va a facturar, lo que tal. Pero entiendo que también los vaivenes de la sociedad, los vaivenes de mercado, la afectan también. Sí, claro que afectan, pero realmente nosotros, lógicamente es por nosotros desde un punto de vista personal, somos pocos criticones, ¿no? Es decir, las críticas son internas, ¿no? De cómo podemos hacer las cosas, cómo debemos hacer las cosas, qué pasos debemos dar y analizar las situaciones que se dan en cada momento, ¿no? Pero por naturaleza, posiblemente las personas que componemos, en este caso Pino y yo, somos pocos criticones con las cuestiones externas, ¿no? al negocio, ¿no? Y entonces, pues, siempre miramos hacia adentro y nos criticamos, y la crítica hacemos una crítica interna o hemos hecho siempre una crítica interna muy potente. Los problemas los generamos nosotros por falta de esto o por falta de lo otro, por falta de visión o por las cuestiones que sean, y a partir de ahí siempre hemos intentado tener otra visión para darle un vuelco a la situación y seguir caminando, ¿no? Pero eso es un buen consejo. Sí, O sea, tú, a ver si yo te entendí, tú me estás diciendo a mí, a Rubén, a todo aquel que es empresario, nos quejamos del exterior y muchísimas veces, los problemas los tengo por no haberlo previsto, por no haberlo imaginado, por no haberlo Casi pensado. Casi siempre. La experiencia me dice que casi siempre el problema está adentro y somos nosotros los causantes de ese problema, y que sí, que hay determinados agentes externos que lógicamente nos deberían estar ayudando continuamente y más de lo que nos ayudan, vale, de acuerdo, pero el problema principal siempre normalmente está dentro. Y eso es porque el empresario que es pecador pasa muy poco por el confesionario y no lo cuenta, se lo guarda, lo esconde. Ya lo solucionaré cuando dentro de 15 días, 20 días. ¿Por qué se da eso? ¿O por ignorancia? Yo creo que la formación que se oferta hoy en el mercado, muy, muy personal lo que digo, está mal orientada hacia los autónomos, las pequeñas empresas. Las grandes empresas lógicamente tienen sus recursos y tiran donde necesiten, porque hay recursos de todo tipo, ¿no? Pero los pequeños, las asociaciones empresariales, profesionales y de otro tipo, deberían orientarlos a cuestiones que damos por hechas y que realmente no están tan impregnadas en el día a día de los pequeños, de los autónomos, de las pymes y tal. Por eso digo que uno tiene que mirar hacia adentro y ver cuáles son las carencias y desde fuera hacer una autocrítica a las asociaciones, a las organizaciones empresariales y profesionales, de que tenemos que a lo mejor estar trabajando en otro tipo de estadios de cuestiones, ¿no? Antes Robert preguntaba uno de los mayores, ¿cuál sería ahora el futuro de la asesoría fiscal? Yo voy a generalizar un poco, ¿no?, la pregunta. ¿Consideras que el futuro ahora mismo de las asesorías laborales y fiscales es la informatización de la empresa, la nube, la ley de protección de datos, Verifactu, inteligencia artificial? Todo eso
¿Es uno de los mayores retos que pueden tener ahora mismo planteado en Vélez Martín Asesores? ¿Pero te refieres con respecto a las empresas que asesoramos o a nosotros? Claro, no, al tu propia profesional? logística para dar ese servicio con esas herramientas. Es decir, Hombre, es uno de los mayores retos que se puede... Eso ya lo tenemos metido. Es decir, el que no tenga ya impregnado su negocio, su despacho profesional de todas estas cuestiones, lo va a pasar mal. Y otra de las herramientas es la inteligencia artificial. Es decir, hoy no entendemos nosotros en el despacho nuestro día a día sin la aportación de la inteligencia artificial. Ha pasado de la nada a ser no importante, sino muy importante, ¿no? Y para gente, en el despacho tenemos gente muy joven, de menos de 30 años, que van a ser los que le den continuidad a este proyecto, ¿no? Pero también somos personas con mucha más edad, ¿no? Y nos estamos adaptando perfectamente. La cosa es lo que decíamos antes, ¿no? Abrirnos y ver desde dentro lo que necesitamos y hacer verdadera autocrítica, ¿no? Estamos en los últimos 10 minutos de programa. Alejandro, una última pregunta. ¿Habla ahora o que se pasa? Efectivamente. ¿Tienes última pregunta de cara al asesor o a Robert o a mí que quieras hacer o preguntar? Pues la verdad que no tenía ninguna, pero una que me interesa bastante es en el tema de cuando empiezas algo nuevo siempre tienes ese miedo de que te lo quiten. Entonces, en el tema de cómo sería el proceso de yo patentar o empezar a dar esa forma legal al proyecto. Eso, con tu asesor, en nuestro caso, y si fuéramos nosotros, con nuestros partners, te daríamos el contacto de un agente de la propiedad industrial, que te sentarías con él, que sin costo ninguno te va a decir en un principio si eso es patentable, no es patentable, se puede registrar, no se puede registrar. Vale. Sí. Y simplemente con una conversación que tengas con él, seguro que te vas a sentir mucho más seguro de que no te puedan robar tu proyecto, por decirlo de alguna forma. Sí, que aprovechando tu pregunta, traeremos en su momento al programa al CEO de Patentes y Marcas, se llama Rafael Ortega, sí. Aquí al programa para que un poco explique todo el proceso de patentes y marcas y registros, etcétera. Carmina tiene un proyecto que nos ha involucrado. Nos han metido a los tres, que ya lo diremos, y hemos hablado con Rafael y Alejandro te vendrá muy bien y sé fehacientemente que es colaborador vuestro. Alejandro cuando lo lance ya a sus redes, si Dios quiere, en febrero, lo volveremos a promocionar. A ver cómo va. Ahora, Antonio, si hay muchos Alejandros escuchándonos, Alejandros, ¿a dónde estás físicamente? ¿Dónde está tu oficina? ¿A dónde te llaman? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo contactan contigo para que tengan ese primer asesoramiento o gratuito o bonificado para que puedan lanzarse, puedan hacerlo y después tú tengas... Que busquen Vélez Martín en las redes y... ¿Cuál es la página web? ¿Vélez Martín? VélezMartín.com. Sí. Están en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Sí, en Las Palmas de Gran Canaria. Y si quieren llamar por teléfono ahí a la asesoría, ¿qué teléfono deben de llamar? 928-200-300 o 928-242-742. Muy fácil. 928-200-300. 200. 28. 230-200. Vale, 230-200. Está bien. O sea, Alejandros, porque andan pululando por las redes, que quieren emprender. Aquí tienen a Antonio que los va a ayudar con Pino. Sí. ¿Tú tienes algo, Antonio, que quieres destacar? Mira, realmente leyendo esto me sorprendió y en el último barómetro una noticia interesantísima, ¿no? Que aproximadamente el 40% de los nuevos autónomos en Canarias son mujeres. Mira. Cabe destacar, para que sepan también las mujeres, que la mujer emprendedora, sí, solo por ser mujer emprendedora, tiene una subvención. Que creo que va hasta 7.000 o 8.000 euros, algo así, ¿no? No la controlo, pero sí hay... Nosotros si sacáramos el número de entrevistados en la radio, yo creo que el 60% son mujeres.
Sí, la verdad que, bueno, lo que pasa es que Carmina influye demasiado. Está atenta como debe ser. Pero está muy bien, o sea, al final, mira, es un buen dato y Y ya eso estamos significa peleando de que... por el programa cercano al 8 de marzo, ya nos estamos peleando. Sí. Pero bueno, sí, es importante apoyar a la mujer. No solo vale la lucha de violencia de género y tal, sino apoyarla para que logre emprender, porque normalmente el emprendimiento históricamente ha sido mayoritariamente de hombres, ¿no? Sí. Pero bueno, Está yo creo que cambiando si el muy Estado rápido, podría pero- ayudar a jóvenes, de igual, sea Sí, sí. hombre o mujer, estaría bueno también. Y nos queda preguntarle a Alejandro, ¿cómo contactan contigo? ¿Cómo pueden contactar? ¿Cómo pueden acceder en redes, verte en redes, poderte seguir con ese nuevo proyecto que tienes entre manos? Cuéntanos un poquito. Pues en redes me llamo Nava _KMC Ujú. y me llamo así en todas las redes sociales, tanto Instagram, YouTube. Te pueden buscar por ahí, y seguirte. TikTok. Me pueden buscar por ahí, seguirme y estar atentos que dentro de poco... Ahora tú, Se avecina algo grande, creo. tú en tu faceta, en esto que quieres montar, entiendo que manejas de crear contenido, manejas de cómo hacer un vivo en Instagram, cómo hacer un vivo y tal. ¿También vas a llevar redes sociales para empresas, por ejemplo? ¿O es algo que no te interesa? Ahora mismo no, la verdad. Tengo demasiadas cosas como para ello, pero si en algún momento surge, no No lo descarto. lo descarto. Pues, Rubén, 19 horas 56 minutos. Sí, se me ha hecho cortito, la verdad. No sé a nuestros invitados, Sí, ¿qué tal? se ha hecho- ¿Bien? Se ha hecho corto, sí. Son Pues 2 horas, pero la corto. verdad que Hoy ha sido paz. muy intenso y paz, paz. tranquilito. ¿Será porque hay un murmullo que no ha molestado en todo No, el no todo ha el dicho rato? ni nada. Pero Está bueno, ahí entretenida con su está ordenador. pensando. Hola Carmina, ¿estás por aquí? está a saber. Algo le pasa con las redes seguramente. 23 de diciembre. Sí, señor. ¿Estás de viaje? No, A lo mejor tenemos que hacer algo. algo habrá que hacer. A lo mejor tendríamos Ahí tenemos que hacer, a ver lo de- porque tenemos cosas pendientes Tenemos que pelearnos con Carmina. que cuando no depende de nosotros va como va. Pero bueno, nos meteremos con alguien o a lo mejor hacemos un café con galletita y astrología en el programa. Todo junto. Oye, podríamos hacer Podríamos hacer un un todo. kilómetro de experiencia de radio, ¿no? Sí. A ver. Lo planteamos. Oye, chicos, muchísimas gracias por A asistir ustedes. al programa. Es un placer haberlos Hombre, tenido aquí. Dime. Que está la de los animales acá, que si no se va a armar lío. Si no También decimos nada. está invitada. Muchas gracias. ¿Cómo se a llama ustedes. la mascota? El programa de la mascota, ¿cómo se llama? Que después se Es enoja que conmigo. se esta la muchacha. busca sola. Va a necesitar un asesor fiscal, no, pero un abogado Robert, seguro. ¿Cómo se llama el programa? de criminalista. También. ¿Cómo se llama el programa? Muy bueno. ¿Dónde? Esther. ¿No está? Te voy a decir una cosa. Ah. No hagas que te maten, que todavía no se saca Sí. la carrera de Se fue, criminólogo. se No fue. te va a poder. Pues, Sí, chicos, necesitamos un criminólogo. Porque aquí va a pasar yo. Pero digo ya, vas a imagínate tener trabajito, vida mía. en Navidad le haga el CSI aquí. El CSI Alejandro. Chicos, muchas gracias por venir. Ha sido todo un placer tenerlos en la radio. Alejandro, sé que te estrenas por primera vez y Antonio también. Y la verdad que hemos aclarado muchas dudas. Ya sabemos dónde podemos acudir, quitarnos esos tabúes de cuando montas una empresa de no preguntar. Y a veces, pues mira, tienes gente como Antonio y su asesoría Vélez Martín que te puede asesorar. Ya no digo con coste sin coste, pero por lo menos te puedo ahorrar mucho dinerito desde el primer momento. Bueno, a veces pagar una asesoría es una O inversión. una primera consulta. Es una inversión, no un costo. Pero bueno, cuando van a ser las 8 de la noche, nosotros nos deberíamos de volver a ver el día 23 de El diciembre. día 20. Zoom. El lunes que viene vuelve La Voz del Hincha con toda la pasión del fútbol, donde mis dos colegas se han salvado porque llevan 2 semanas que el Madrid no gana, que el Atlético de Madrid pierde, y yo no lo he podido gastar. Y tú disfrutando, ¿no? Y no lo he podido gastar. Y encima, lo digo ya hoy, que a partir de junio somos enemigos, porque Uruguay va a eliminar a España del Mundial, te lo digo hoy, y con esto nos vamos. Sí, nos vamos A vos hasta el te da día 20. igual el fútbol, pero a la gente a alguno le pica. A mí el fútbol ya sabes que... Pero bueno, Tú eres más de moto. bueno, últimamente sí. Chicos, gracias y Volvemos. volvemos. ¿En dónde? En Kilómetros de Experiencia. Dentro de 15 Radio días. Las Tirajanas. Del emprendimiento destino, las historias más épicas, reales y por supuesto accidentadas de empresarios que han vivido de todo.